Pum, y llegó el 7, episodio 7 de La Contraparte. El sexto tuvimos unos coraditos al final, tuvo bueno. Los traguitos estuvieron buenos también, algunos repetimos, tuvo bueno. En este 7 regresa David, y David, todavía la gente no entiende la dinámica. Nunca en la vida, en un podcast, sea mi canal o el que sea, tú puedes despedir a David Bernier, ni a Francisco Pared. Si acaso lo más cerca que puede ocurrir es que ustedes nos vean a ninguno de nosotros cuatro y esté Francisco Pared y David Bernier en el canal tomando control de este podcast. Así que no. Pero a la gente le gusta verlos. La gente los pide juntos. El espacio es complicado y las agendas de ustedes también es mejor. Llegan más frescos, ¿verdad? Eso es lo que yo... A mí me gusta alternar, porque cogemos un descansito y venimos frescos. Pero de vez en cuando, si se pone como es, hay un tema complicado y tenemos que venir juntos, o sea que Francisco y yo le metemos somos súper amigos y nos llevamos muy bien. Royal Rumble. Esos son los de Royal Rumble. Fechas especiales como un juego de estrella, algo así. Algo así que necesita Carlos. Pero miren. Todos los episodios votan a alguien nuevo. O sea, todos los episodios... Sí, siempre hay... El que falta, pues fulano, está despedido. ¿Qué pidieron en el paso de episodio? Pero he visto a Joshua en los comentarios, ya se han olvidado de Sabat y han estado dándote a ti tu cantacito. Oye, pero he visto mucha gente también defendiéndome. No los he visto esos Yo comentarios. los he visto. Ok, no hay problema. Una señora me encontró y me dijo, ¿sabes que me caían mal? Pero ahora me caen bien. Play todavía no he caído ahí. No. Eso fue uno de los careos con Play. Sí, pero acuérdate, ya cuando discutes conmigo, ya tú vas a ganar gente, porque fíjate, dos malos hacen uno bueno, y ese eres tú. Mira, pero producción sigue metiendo torque. Y entonces ya, pues, nos mandaron unos papeles porque ellos quieren que cumplamos con los temas. Un memo. Esto es como un recordatorio de que pues, no se línea. pueden olvidar de los temas. Así que ya tenemos los temas. Está increíble que nos... Quiero recalcar un oxímoron, una pequeña contradicción, porque quieren que cumplamos con los temas y que nos tardemos menos. Sí, esa es la parte que yo todavía no entiendo. Ellos no entienden la relación. Aquí que- Ya cuando tú tienes... Se tiraron una enciclopedia y quieren que el podcast dure 1 hora. Sí, aquí hay temas... Este podcast promete. Pero vamos a demostrarle El control. productor se votó aquí. Sí, le metió ahí. El podcast más largo de La Contraparte. Definitivo. Pero miren, muchachos, hoy no tenemos a Kenny, pero yo no los voy a dejar desamparados. Tenemos a Jerón por acá que viene rapidito. Ustedes saben que la familia de Bacardí, de Duars, Grey Goose, Patrón. Todo bien, buenas Ahí noches. está Jerón. Ok. Duro, ahí estamos, el hombre. Fíjate, te voy a decir algo, ya Jerón empezó mejor. Sí, porque... Pues saluda a todo el mundo. Saluda. Kenny va rápido al ron, es increíble. Cuéntame, Jerón, ¿qué tenemos para hoy? Mira, vamos a estar trabajando con Dual 12, uno de los whiskies más premiados del mundo, añejado en barricas de Bourbon First Cask. Vamos a estar haciendo un cóctel muy interesante que es penicilina, un twist variante. Entonces consiste en miel, Dual 12 y arriba nos vamos con un top de mezcal para sacar esas notas, lo que es ahumado, lo que es resaltar el barril. Aquí sí Mira. me van a acribillar en los comentarios. Súper interesante. Perfecto, así que eso se oye bien. Así que nada, vamos a estar aquí esperando eso para disfrutarlo. Dale, vamos a allá. servirle, seguro que Ahí sí. estamos, vamos por ahí. Uno sale picado. Todo esto podcast uno sale de verdad. ¿A ti no se te nota casi? Hoy viniste con una camisa cerrada. Sí. Es cuando vienes con camisas abiertas. Que me pongo... Que empiezas muy decente, pero después empieza, papi. Belicoso. Empieza con un poquito Miami Vice. Le tiro un Miami Vice. Ave María, si esto es friendo y comiendo aquí Esto es rapidito. Estabas listo porque ya tenía un pre-batch. Pues bello, no te preocupes. Espero que ese privado sea bastante amplio. Sí, le para puse que un hielo, podamos- le puse un hielo bastante duradero, so. Que está chévere. que sí. Para seguir cargando. Bueno, salud, ahí mi estamos. gente. Gracias, Gracias, Jerón. seguro Gracias. que sí, a la orden. Muchachos, hoy vamos a tocar un tema interesante porque cuando nosotros miramos nuestro país, nosotros sabemos el rol tan importante que tienen nuestros políticos ¿verdad? En lo que nosotros hacemos día a día como pueblo. Sin embargo, esos mismos políticos nosotros los cogemos y les damos contra el piso a diario. Si nosotros vemos esos reels ridiculizando políticos o criticándolos, o cuando alguien encara a un político y lo ridiculiza en redes sociales, eso da mucho rating. Y usualmente, si tú le preguntas a muchos puertorriqueños, te van a decir, ¿qué tú piensas de los políticos? Ninguno sirve. Ese es el pensamiento usual. Entonces,
¿Qué ustedes piensan de la demonización? O sea, que constantemente nosotros estemos criticando a nuestros políticos, ridiculizando a los políticos, pero entonces, ¿los necesitamos o no los necesitamos? Entonces, ¿quién va a ser político? ¿Quién va a querer ser político? Si constantemente le estamos diciendo al pueblo, eso no sirve, son pillos, no hacen nada, son vagos. ¿Cómo resolvemos este problema? O la imagen, o se la han ganado, porque eso es otro problema. Una cosa es lo que la gente pueda pensar, o se lo han ganado. ¿Quién quiere comenzar? Rapidito, ya vi que David se puso los espejuelos. No, déjame coger el segundo turno o el tercero para manejar. como yo vengo Vamos, de ahí. Yocha, que yo te he visto guapo a ti. Como vengo de ahí. Realmente, eso es bien importante saber por qué ahora estamos demonizando a los políticos. Ahorita estamos hablando y escuché a David decir que en el 2003 ser político era algo de respeto. Ahora ya no hay respeto a las instituciones porque ellos mismos han perdido el respeto de lo que realmente nosotros pensamos que era un político en aquel momento. Pero siempre que hay alguien que hace el buen trabajo, o sea, se le avala. Francisco y David son perfectos ejemplos que han trabajado en la política y el pueblo siempre ha reconocido las personas que realmente lo trabajan. O sea, se demonizan a las personas y se ridiculizan cuando ellos mismos se los ganan. ¿Quién carga esa responsabilidad para ti, Sabat? Fíjate, yo creo que esto es un fenómeno que no solamente se da en Puerto Rico, es un fenómeno que se da en la inmensa mayoría de los países, particularmente, ¿verdad? Independientemente del modelo de gobierno que haya en X o Y país. Y yo creo que en los últimos años pues ha aumentado ese tipo de crítica, de marcar a los políticos por la falta de ejecución positiva. Hemos visto muchos casos de corrupción y le han dado la oportunidad al pueblo que no ha estado satisfecho. Lo vimos en el verano del 2019, cuando sale Ricky Rosselló por la presión que presentó el pueblo, que ha sido básicamente por una ejecución no positiva de parte de los políticos. Y claro, si uno cada 4 años elige unos políticos y no ejecutan de manera positiva, pues eso va a tener una repercusión, y eso es lo que lo hemos visto durante los pasados cuatrenios. O sea, que para ti se lo han ganado. Yo creo que sí, esto es cuestión de, ¿verdad? Es un efecto. Si uno no ejecuta de manera positiva, si uno no toma política pública que ayuda al pueblo, pues el pueblo se va a sentir resentido por la falta de inacción de parte de los políticos, una inacción que no ha ayudado a un progreso en el país, y claramente el pueblo pues se va a levantar, y eso es lo que hemos visto durante los pasados años, durante las pasadas décadas. ¿Hay break para gobernar bien? ¿Hay break para hacer las cosas bien? O sea, en el estado en donde está Puerto Rico ahora mismo, a nivel económico, a nivel social, a nivel gubernamental, ¿hay espacio para gobernar bien? ¿O se han ganado esto? Es como dice Javier, es algo que se da en todos los lugares. Yo entiendo, pero nosotros estamos aquí en Puerto Rico. ¿Hay espacio, David? Por supuesto que hay espacio. La demonización del político, y más triste aún del servicio público, porque lo extienden, al final resulta contraproducente para lo que queremos, que es un buen gobierno, porque disminuye la cantidad de gente que se hace disponible. Así que al final esa frustración que viene a consecuencia en muchas ocasiones, ¿verdad?, por la falta de ejecución, que no se cumple con las expectativas del pueblo, trae consigo un problema adicional, que quién va a resolver el problema que señalamos si nadie está disponible. Y sin duda ha habido un deterioro. Yo quisiera pensar que es únicamente falta de ejecución, pero además también es la posibilidad que no existía hace 20 o 30 años de poder señalar de forma inmediata el problema, de también haber convertido en pasatiempo el levantarte y poder mirar o criticar o señalar al que esté ejecutando, entre ellos artistas, pero el político es de los favoritos, de aquellos que utilizan también su tiempo para señalar lo que está mal, que es importante porque se fiscaliza, se asegura que haya accountability en términos de que el que esté en el poder se responsabilice, pero trae consigo también el que crea un escenario de unas expectativas enormes, de una necesidad de gratificación inmediata, que hace que muy poca gente se haga disponible. Y eso pues supone también un reto enorme, porque si no tenemos la materia prima
disponibles, ¿cómo levantamos esto? No, y Cuéntate los espejuelos que están dándole ese micrófono y tenemos producción allá Gritando. gritando. para añadir eso de David, que aquí... ¿Que le vas a añadir? Le voy a añadir, que también Paquito lo ha hablado mucho y he aprendido mucho con él de esto, del populismo. O sea, cuando estamos tanto tiempo demonizando también a los políticos, ellos hablan simplemente lo que queremos escuchar por miedo de lo que le vamos a decir. Y entonces también los ponemos en una situación de frustración, que lo entiendo perfectamente, donde ellos solamente van a decir lo que les convenga, porque nosotros automáticamente cualquier cosa que ellos vayan a decir, los vamos a atacar. Y se convierten en políticos populistas que no dicen la verdad, que realmente pueden tomar acciones o tomar decisiones que realmente pueden ayudar al país, y no lo hacen por miedo de la demonización que nosotros les hacemos a esos políticos. Pero, o sea, Eso mismo iba, yo quería hacer hincapié en eso, porque hay algo curioso cuando nosotros bien decimos que los políticos se han ganado parte de esta reputación por su falta de acción o falta del resultado que el pueblo está buscando. Pero me resulta curioso cuando hablamos de los políticos como si fueran entes aparte a lo que somos nosotros como seres humanos. Los políticos al fin del día somos puertorriqueños. Cuando tú criticas a un político, tú estás criticando a otro puertorriqueño. No es que digo que no se debe hacer, lo que digo es que ¿dónde realmente nace el problema? Esta gente nacieron en casa y llegaron al Capitolio, no fue al revés. Y sí, en parte mucho es ganado, pero es correcto que se lo hayan ganado. Siempre demonizarlos, yo digo, es correcto. ¿Qué logramos cuando hacemos eso? ¿Qué logramos? Como bien dijo Yochoa, estamos de acuerdo, populismo, radicalización. Porque cuando siempre estamos demonizando lo que ya tenemos, siempre hay espacio para que grupos radicales nazcan y entonces nos muestren otra alternativa que no siempre es mejor que la que ya tenemos. Yo No creo que todos los cambios son buenos. eso es lo que pasó, José. Yo creo que la crítica, o sea, no es tanto al individuo, es más bien a la ejecución del individuo, y la falta de ejecución positiva en los últimos años ha dado pie para que aquí en Puerto Rico, y lo hemos visto particularmente en continente americano, se levanten unos movimientos donde se propone un sistema de gobierno, una ejecución gubernamental totalmente distinta, donde se le quita el poder al Estado. Hemos visto movimientos libertarios, movimientos neoliberalistas, porque no se está confiando en el político tradicional. Y yo creo que es uno de los principales retos que tiene aquí el político puertorriqueño, porque cada vez es más la desconfianza del pueblo. Y también la expectativa de hasta dónde debe llegar el gobierno, ¿verdad? Porque hay un rol importante del gobierno, pero el gobierno no va a responsabilizarse de todo. O sea, hay veces que las cosas no te salen bien, o que tienes retos que superar en tu vida, en tu empresa, en tu comunidad, que es una responsabilidad del individuo y no necesariamente del gobierno. Si al final la expectativa de que el gobierno es responsable de todo, pues la desilusión va a llegar de una manera amplia, y se genera esta demonización, porque entendemos que todo lo que está pasando en mi vida negativo es por culpa del gobierno. Es por culpa del gobierno, es por culpa de alguien, es por Pero culpa es de mis por culpa de alguien. padres. pero mira, yo puedo entender el aspecto de si se lo han ganado o no, pero yo creo que los puestos y las responsabilidades tienen una ética, ¿verdad? Un código de comportamiento, o sea, como tú te expresas, la manera. Y yo creo que la seriedad que amerita muchos de los puestos políticos en este país, específicamente alcaldes, senadores, legisladores, se le ha ido perdiendo respeto porque ellos mismos lo han querido criollizar tanto que hasta ellos mismos a veces se ridiculizan en televisión nacional. Pero tú estás diciendo que criollizar es Te voy a explicar. ridiculizarse. No, lo que pasa es que yo puedo, estamos hablando de otro tema que tocamos la última vez. lo entiendo, yo creo que esto va a estar bueno. Yo entiendo que en muchas ocasiones, sí, yo entiendo que hay unos espacios televisivos, y a mí, yo les voy a decir algo, en mi persona, cada vez que yo veo un legislador o un senador en uno de estos programas de vacilón o de comedia, tratando de educar entre sí o llevando un buen mensaje al pueblo, a mí se me explotan las pelotas. No tengo otra manera de explicarlo. Porque los vemos no con una intención de resolver problemas del país, sino con una intención de seguir promoviendo lo que es su figura. Se ridiculizan, hacen chistes,
carean allí mismo sin ningún tipo de respeto. Entonces yo creo que eso ha pasado en tantos lugares en el país que la gente los ve y dice, si ustedes no se respetan entre ustedes mismos, ¿cómo yo los voy a...? Mira cómo ustedes hablan en televisión, mira cómo ustedes se expresan en el periódico, mira cómo ustedes hablan del país. Yo honestamente creo que sí, no creo que es injusto demonizarlos a todos. Pero realmente ustedes los ven a muchos de ellos serios en su trabajo. Serios. Personas serias, porque tú lo dijiste ahorita. David Bernier, Francisco Pared. Tú los viste a ellos ridiculizándose en televisión, haciendo payasada. Pero lo puedo usar de ejemplo. O sea, Ok. esas personas mismas que tú estás diciendo que se ridiculizan, y yo te puedo usar que la misma gobernadora ahora mismo está en ese mismo rol, ridiculizándose y ridiculizando el puesto de ser gobernador. Ellos lo hacen sabiendo que el público, eso es lo que ellos entienden y lo que a ellos les gusta y lo que coge voto. ¿Pero qué público? Porque La algunos mayoría las del focas, país. no, las La focas, mayoría del país. Porque hay otros como La nosotros que no vemos eso positivo. Está bien, pero la mayoría del país y lo que mueve el electorado, olvídate del país, el electorado. Pero estás de acuerdo conmigo en que lo hacen para promocionar no necesariamente sus ideas o cómo van a ayudar al pueblo, sino su figura. Está bien, pero tomando en consideración que ellos lo hacen no porque maybe ellos son así, sino porque eso es lo que, o sea, el electorado tiene lo que ellos mismos quieren y lo que se han ganado. Porque mira David no ganó las elecciones del 2016, se lo ganó una persona que juega ese mismo juego. Francisco también, se fue sabiendo que él no juega ese juego. O sea, el electorado es el responsable de que los políticos también se comporten así porque ellos lo hacen porque eso es lo que a ellos les gusta escuchar. Pero es que yo no estoy de acuerdo con esa parte. El respeto. Su fórmula del éxito. Sí, pero es que el respeto no es- Me gusta eso. Pero esa idea que ustedes venden, yo no la... Porque el respeto no es algo que la gente te da. El respeto es algo que tú te ganas. Tú no me vas a respetar a mí, no porque un ser humano entre por esa puerta, tú lo vas a respetar. Pero tú lo respetas de la manera en la que la persona se comporta. El respeto, como tú me lo estás vendiendo, es como que, ¿tú sabes por qué la gente respeta a David? ¿Tú sabes por qué la gente respeta a Francisco Párez? Porque son personas que como se comportan, de la manera que se expresan, Pero están tú lo mezclando respetas. binga con mandinga. Una cosa es tener respeto y otra cosa es ganar un puesto político. Sí, pero lo que Esas pasa es que personas entonces yo voy a están buscando ganar un puesto político. Aunque no lo respeten. Eso es lo que tenemos, un circo, Pues, muchos eso es lo que te estoy payasos diciendo. juntos. Eso es lo que hay. Y esa es la parte, yo creo que la demonización absoluta no es justa. Dentro del Capitolio hay muchos seres que trabajan todos los días con una ilusión increíble de mejorar las condiciones de este pueblo. Yo me iría más allá. Yo me iría básicamente parte del tema que nosotros tocamos en el episodio pasado, que le damos más foro a las cosas negativas de lo que le damos foro a las cosas positivas. Yo me atrevería a hacer un bold statement. Yo me atrevería a decir que hay demasiadas cosas buenas pasando, pero nosotros no nos enteramos y es por diseño. No nos enteramos porque eso nos genera clics. No nos enteramos porque aunque hayan legisladores y personas bajando la cabeza y trabajando y haciendo lo propio, eso lastimosamente no es un titular que genere tracción. Por tanto, no le van a dar luz. Es la gente misma, no es tanto ni los políticos, es la gente misma que Oye, eso es no, lo que- y también nos podemos ir más lejos, y esto, ¿verdad? No aplica solamente a los políticos, aplica al ser humano. Uno puede hacer 4.500 buenas y uno hace una mala, Y la pues ensuciaste. Punto. básicamente te van a reconocer por la mala, y más los políticos que están en el ojo público, que yo sí creo que hay políticos que mantienen un estándar ético bien elevado. Habrán otros que hemos visto en los últimos años, muchos casos de corrupción que han trastocado esa confianza del ok, pueblo. la corrupción es una falta a la ética, a tu trabajo. Eso yo lo puedo entender. La corrupción Una es falta natural. del pueblo. La corrupción, una sí, falta- eso lo puedo entender. Pero el respeto, eso es lo que tú tienes que ganar. O sea, Pero, con Play, tu trabajo. pero Y yo lo creo, que- no sé ok, cómo sí, ustedes lo pero ven, lo que pero... sucede ahí, Play, es que, Yo o sea- no veo en programas de televisión, y mala mía, ¿verdad? Me podría comparar, no he visto en cuestión de Europa, no he visto en Latinoamérica. ¿No has visto qué discusiones? En Estados Unidos, un senador o un legislador en un programa de estos de juego... No, bueno, de Lo juego, debe haber, Play, o sea, eso de debe juego pasar. no Bueno, sé, pero yo te voy a decir algo. Sí, no, ellos pueden discutir. El lugar es que no Yo se dejan creo discutir que tampoco. el pueblo le ha Pero, perdido el Play, respeto porque ellos no se lo Pero el dan. problema es generalizado. O sea, el reto es generalizado, no es exclusivo de Puerto Rico. O sea, la demonización de los políticos y su crecimiento de ese sentimiento no es propio
de los Sí, no puertorriqueños. solamente de Puerto Rico. Eso está ocurriendo en el mundo entero y es un gran reto. Sí, pero eso no lo... O sea, el hecho de que suceda en otras partes del mundo No lo justifica. no lo justifica y lo puedo entender. ¿Cómo tú Lo que puedes- yo digo es, cuando el país te va a escuchar, cuando hay una noticia positiva, cuando hay un proyecto importante, que posiblemente muchas de esas cabezas que a veces hacen sus payasadas en estos programas, estoy seguro que de esas cabezas salen ideas interesantes que podrían ayudar al pueblo. Pero ¿con qué seriedad el pueblo los puede mirar? Yo creo que ellos han, hasta cierto punto, por quizás ser más populares, por tratar de jugar el juego de las elecciones, han ridiculizado puestos que deberían de ser mucho más serios. Entonces, ahora, cuando el país los ridiculiza, cuando el país les habla como le da la gana, cuando el país coge las redes sociales y les hace memes, es que el país no los respeta. Sí, algunos de ellos, pero tú no ves que eso le sucede a todos los políticos. No a todos los ridiculizan. Sí, hay 2 o 3 payasos que siempre lo van a hacer, pero no es la norma. Hay muchos de ellos que se saben comportar, candidatos a gobernación, candidatos a puestos electivos, alcaldes. No todo el mundo lo ridiculiza. Hay gente que no abre esa puerta. Cuando tú estás dispuesto a ridiculizarte por ganar votos, el pueblo te va a pasar factura. Yo creo que tampoco ridiculizarte, maybe si está, o sea, está mal, no estoy diciendo que está bien, pero una combinación entre ser ridículo y no hacer el trabajo y hacer el trabajo, pues yo creo que puede llegar porque estás jugando el juego de ganarte los votos y hacerlo. Por ejemplo. O sea, que tú a ti como que, o sea, pero no Escúchame, podemos jugar pero el juego escúchame, de escúchame. hacerlo bien y no ridiculizarte porque esto es un puesto... Bueno, pero es que también te estoy explicando desde un principio que no tiene que ver tanto con los políticos, tiene que ver con el electorado. Yo he conocido a Georgie varias veces. Georgie es una persona que cuando tú piensas en un ridículo político, tú automáticamente piensas en un Georgie Navarro. Pero Georgie Navarro en su distrito, todo el mundo lo ama porque hace las cosas. Si se me va la luz, yo llamo a Georgie y él me dice, mira, está pasando esto, X. Y resuelve. Y resuelve. Mucha gente, he escuchado mucha gente hablar así Pues de yo le él. tengo que decir que yo frecuento el gimnasio de Las Curías y cada vez que pasa algo, él ha estado presente. ¿Sabes Y algo? resuelve. Ha Y respondido. entonces Ok. él está ridiculizando, pero trabaja. Entonces ahí yo puedo ver que hay un sweet spot. No, pero es que no quiero el sweet spot. Pero ¿por qué Pero tenemos...? tal vez lo que podría pasar, Pero esa es la única que manera tal vez de- a nivel nacional pues no tiene ese respeto, pero para el elector que el área, el distrito, creo que el distrito 4 de San Juan, no soy el 4 del 5, que Caimito, compone Guaynabo. Aguas Buenas, San Juan, pues al parecer tiene respeto Espérate. a la gente, Sí, o pero- al menos pero de el un problema no es ese. porcentaje que El le problema, es el problema es para que, ganar las el problema es que elecciones. una persona como él, puede ser que en su sector, en su área, con su electorado, él está muy bien, pero le hace más daño que bien al servidor público, por la manera en la que él representa, porque él es la imagen de muchos otros que no tienen esa visibilidad. Sí. Entonces tú tienes ese papel, tú tienes esa oportunidad, y lo que le demuestras al pueblo le hace daño a otros. Yo puedo entender todo eso. ¿Quién rayos quiere que su hijo sea político? O sea, si tu hijo ahora mismo se sienta contigo y te dice, papi, mami, yo quiero ser político, yo te garantizo que el 95% de los padres le van a decir que no. Antes que brinquemos a ese tema que me parece sumamente fascinante, quiero hacer hincapié en que estamos hablando de los personajes en la política, ¿verdad? Claro. Y todo eso. Tenemos como presidente de los Estados Unidos el troll más grande de la historia. Sí. Tenemos eso claro, ¿verdad? Tenemos un Full. reality TV show. Porque eso es lo que dude, vende. Porque eso es lo que en funciona. la presidencia, ¿sabes? Ocupando el puesto más importante, arguably, del mundo. Que nos quede claro eso. No, lo entiendo, pero nada. Sí, entiendo lo entiendo lo de Trump, yo lo entiendo. Yo Ajá. te voy a coger la pregunta de si queremos que nuestros hijos sean políticos, pero antes quiero subrayar que en lo personal yo le tengo un gran respeto a todos los que se hacen disponibles para participar en el servicio público, ya sea a través de un puesto político o de un espacio en el gabinete o en algún municipio, en tiempos como los que vivimos, donde ya la valoración de ese tiempo y de ese servicio no es lo que era antes. Y que aún así dan un paso al frente y se hacen disponibles. Yo le tengo el más alto respeto y se me hace muy difícil, porque viví lo que es servir desde el gobierno, sé lo difícil que puede ser, sé cómo las expectativas son enormes, en ocasiones Irracionales. Mira, la mejor de las ideas es poesía si no tiene financiamiento. Así que cuando tú propones algo, tiene que venir acompañado ¿Cómo lo vamos a hacer? de la rigurosidad de cómo implantarlo. Y en ocasiones, esa buena intención cuando llega a la mesa y el funcionario público la atiende y le dice, coincidimos,
pero tengo $1 millón de pesos, eso vale 100. No hay manera. La respuesta es eso, es problema tuyo, Resuelve. consíguelo. Oye, y uno lo acepta y lo valora con respeto a la recomendación. Y ese es el día a día. Y son muchos los que tienen la mejor de las intenciones de poder lograr un buen resultado en tiempos muy adversos y muy difíciles, y con honestidad, y poniendo los mejores años de su vida al servicio del país. Así que a eso yo le tengo un gran respeto y admiración. A que hay algunos que no hacen lo correcto y que por egoísmo tratan de jalar la sardina a su grasa y le hacen un flaco servicio al servicio público, pues sin duda. Claro. Obviamente yo solo lo saco al lado, pero la inmensa mayoría Hay muchos. les tengo un gran cariño, un gran respeto y admiración. Y deberían ser más. Y cada vez los más capacitados y los con el perfil adecuado para poder echar a Puerto Rico hacia adelante. Cogiendo tu pregunta de que si un hijo mío Te me dice, dijera, papi, quiero ser lo que tú hiciste. Quiero ser- seguir tus pasos. Quiero seguir sus pasos. Primero, no te voy a mentir que uno se preocupa porque sabe a lo que se expone y sabe lo que eso significa y la cicatriz y lo difícil que es ese proceso. Pero te tengo que admitir que mi recomendación sería los efectos de que utilizara su juventud para prepararse. Porque eso es uno de los problemas que hay. Oye, aquí en la vida hay que prepararse y atreverse. Esas dos cosas tienen que ir de la mano. Tú tienes que usar tu juventud para formarte, para prepararte. Y cuando tengas la capacidad y los recursos de experiencia necesarios, pues entonces atreverte a ejercer un puesto. Y mi recomendación en esa dirección, hijo, echa para adelante, el servicio público es enorme, es de las mayores satisfacciones que yo tengo en mi vida, pero te tienes que preparar para cuando llegue el momento. Y ese balance es importante. Hay otros que hacen lo contrario, se preparan toda la vida y nunca se atreven. Y llegan a viejo hablando de lo que pudieron haber sido y nunca fueron, porque no se atrevieron, como mucha gente que da el paso al frente y entra al servicio público. O otros que se atreven y no están preparados. Y otros que se atreven y no están preparados. No es que muchos de los que se atreven hoy día No están preparados. no están preparados. Entonces, los que están preparados son los que no se están Es atreviendo a correcto. ¿Por qué? hacerlo. Porque han demonizado el servicio público y la Claro. política. Y ahí entonces tenemos un reto enorme. Y parte de cómo se puede remediar hoy es comenzar a valorar y darle una oportunidad también, porque a veces somos muy duros y de inmediato cualquier duda mínima adjudicamos Sí, que la persona no sirve. Que la persona no sirve. No le damos el beneficio Vamos de a la darle duda. ese Eso no existe. espacio, vamos a escucharlo, tenemos una diferencia, convénceme. Entonces, de forma ligera, cogemos el teléfono y zumbamos pues para abajo sin piedad y lo descartamos del saque. Y también deshumaniza al mismo servidor público o político, como que ya, yo me imagino que en un rol así tan grande como gobernador o cualquier puesto alto del gobierno, tú ves los comentarios y tú los ves como que pues esto es el pan de cada día, maybe no lo coges ni como recomendación, tú te piensas que estás diciéndole o estás fiscalizando, pero ya esa persona está tan inmune a los comentarios que ni lo bueno o lo malo que le estás diciendo lo toman en consideración. Oye, pero te quiero decir, tú dices mi hijo, pero a mí me pasa bastante. Me imagino que a Francisco también. Papá, sobre todo papá y mamá me dicen, oye, mi hijo quiere ser político, me gustaría que le diera un consejo. Me pasa bastante. Okay. Y yo siempre positivo le digo, oye, prepárate. Punto. La juventud es para prepararse. Utiliza ese tiempo para formarte, para que... Cuando te dicen, yo creo que el miedo más grande es esta connotación que también es demonizando la política, y es, la política es sucia, es corrupta, no hay espacio, te van a sacar tu vida de joven, te van a sacar si tuviste si cometiste alguna infracción. O sea, hoy en día, cuando tú entras ahí, ese resumen tuyo, que posiblemente tú hasta has olvidado, tiene que estar intachable, porque van a buscar hasta lo más mínimo para probar que no sirves como persona. Y eso es horrible. ¿Quién se quiere someter a eso? Y por eso es que es tan valioso. El que se atreve. El que se atreve. Y acuérdate que no es la política, ¿Tú no crees que hay algunos, el poder. pero David, ¿tú no crees que hay algunos que se atreven porque a pesar de tener sus esqueletos, no les importa? Eso no, yo no lo voy a premiar porque se atreven. Hay muchos de ellos que lo hacen porque no les importa lo que tú digas. Y son los mismos que en muchas ocasiones vemos atreverse a hacer cosas por ganar votos, porque no importa lo que tú digas, yo duermo tranquilo por la noche. ¿Sabes? Hay sus pros y sus contras en esa actitud. Bueno, pero el buen servidor, aquel que, Claro. que genuinamente tiene vocación de servicio y sabe que va a un escenario tan adverso y da un paso al frente,
Tiene que tener, que tener la galla. Merece respeto y merece la oportunidad de poder, en el puesto que le toque, darle la oportunidad de ver si puede lograr los resultados. Mira, yo creo que es importante hablar esto que puso acá Wilber, porque pone, si tu hijo quiere ser político, ¿qué consejo le daría? Yo creo que teniendo aquí a David, en muchas ocasiones se ignora el factor económico, que yo creo que juega un papel bien importante, porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, el fondo electoral no da para todo el mundo, y máxime, si pierde una contienda política, o sea, en muchas ocasiones los políticos quedan desempleados, que tienen que empezar básicamente desde cero, que en muchas ocasiones eso se ignora, que tal vez dentro de los consejos se le puede dar, David, yo creo que ahí lo puedes dar Pero por eso mayor es que luz te sobre preparas, eso. ¿verdad? Mientras menos tú necesites la política para vivir, mejor político puedes ser. Por lo tanto, en esa etapa temprana, lo que conviene a ese joven es prepararse, tener una experiencia en el sector privado o en el sector público, pero ir poco a poco escalando y formándose para que cuando le llegue la oportunidad de poderle servir al país esté bien preparado. ¿Tú no crees que entonces el ser político debe ser el resultado, no el objetivo? Si tú te preparas y tu afán es servir, tú puedes ser un servidor público, que no necesariamente tienes que estar en un puesto atado tan político, pero el ser un político, si al final del día eso es lo que tú quieres terminar, ese debe ser el objetivo. Primero tú te preparas, sirves, y de acuerdo a cómo se van dando las circunstancias de tu vida, tú terminas tomando la decisión, pero no creo que pueda ser el objetivo, porque vas demasiado politizado en muchos de tu caminar. Y que mejor puedes servir porque Claro. lo que tú le aportas al país son tus experiencias, tus conocimientos, tus vivencias, tus ideas. Y la manera de tú convertir tu idea en resultado es con experiencia. Pero puedes comenzar una carrera en el servicio público por etapas. Sí, pero Porque no de sin menor- miras a la política, ¿verdad? De menor, no, puede ser con mira, pero de menor a mayor complejidad. Y tú te vas formando, te vas preparando, hasta que llegue el momento en que te sientes listo para asumir el reto que tengas delante. Nunca te hice esta pregunta. ¿Desde temprana edad tú veías tu vida dentro de la política o eso fue en el camino que tú te diste cuenta que eras un servidor público y necesitabas, ¿verdad?, llegar al más alto nivel? Siempre vi el servicio público y el servicio a las demás como mi vocación. Y vi la política desde temprano como una herramienta. En aquel entonces era una visión romántica, ¿verdad? ¿Qué edad? Ponte ya 12, 13 años. 10. ¿En serio? Bueno, porque uno comienza Qué nice. y participa en la clase graduanda y ayuda. Y llega el político que lee la proclama en la graduación que dura como 2 horas o 3 horas. Por culpa de ellos es que se tarda la Y uno está graduación. allí, y uno comienza un proceso de formación y dice, caramba, si yo puedo ayudar a los demás y eso me hace sentir bien, y ese es el marco más amplio, pues yo aspiro a eso. Pero te tengo que admitir que hoy te tengo que decir que uno en la vida va aprendiendo que no hace falta un puesto político ni un puesto en el gobierno para uno servir. Ahí está. Y que uno puede lograr iguales satisfacciones sin tener un puesto político o un puesto de liderato. Impactar más en muchos ¿Verdad? casos también. Pero eso llega con el tiempo. Eso llega con el tiempo. Una pequeña nota al cárcel, es que mi tía estudió con David en la Interamericana y ella es fanática del podcast. Y me dice, no, yo recuerdo cuando David se tiraba los discursos allá en la Inter, que era una cosa descomunal. O sea, a ti la política, de la manera en la que tú la hablas, tiene un romanticismo, no se siente lacerante, no se siente chocante, se siente que se puede conversar. Lo que pasa es que, y yo soy una persona moderada, tampoco, a mí me fascina hablar con gente que piensa distinto a mí. No hay cosas que yo disfrute más y nunca me creo que me las sé todas. Todo lo contrario, me gusta aprender y siempre he sido así. Y cuando estuve en el gobierno y lo poquito que estuve en la política, pues también fui así. Pero esa pasión de uno poder ayudar a otra persona o uno convertir una idea en un resultado, sin duda es algo muy apasionante. Y cuando esa idea puede ayudar a mucho, pues es algo que genera mucha satisfacción. Y yo sé que hay mucha gente así. Por eso se me hace imposible yo demonizar de forma genérica a todo el que le dicen servidor público o político, porque sé que estamos siendo bien injustos con mucha gente buena. ¿Qué tú le dirías? Pues, Si te dice, primero, quiero ser político, papá. Lo primero es que
aquí nosotros en la mesa tenemos el ejemplo perfecto de qué hubiera sido de la historia de David Bernier si no hubiese ocupado el cargo que ocupó. Igual Francisco Párez. Son dos personas que en el sector privado son profesionales, no necesitaban de la política para hacer una carrera, ya tenían una carrera, ya eran exitosos en sus campos. Así que para mí sería bien difícil decirle a mi hijo que ni para allá mire. Yo creo que me gustaría que se preparara, me gustaría que asumiera la vocación como se debe asumir la vocación. Pero si yo demonizo el puesto o demonizo los cargos políticos, estamos vaciando nuestros rangos de posibles líderes que asuman esa responsabilidad en el futuro, empezando por nuestros hijos. Yo serví al ejército. A mí se me hace bien difícil decirle a mi hijo, pues ya yo pasé por eso, yo alcé mi mano, no lo hagas tú. Yo creo que habría una gran contradicción ahí, y quién legisla o quién escribe las leyes que protegen nuestros derechos, nuestros valores, las cosas que nosotros profesamos, los derechos que nosotros tenemos cuando podemos decir cosas y que otras personas las escuchen. Así que a mí me resultaría un poco difícil decirle a mi hijo que no lo intente. No sé, a mi nena yo la protege, esa, yo soy bien. Mi nena yo la pondría la tengo una bola de cristal, pero sí, la aspiraría a que busque siempre dentro de lo que quiera hacer, sea gobierno, sea privado, ese bien común, porque como bien dijo David, no tan solo el gobierno es bueno para tú buscar el bien común, hay muchas veces que en el sector privado hay muchas cosas que tú puedes hacer de filantropía y ayudar, y hasta muchas veces mejor que el mismo gobierno. Con más recursos. Con más recursos y más eficiente y menos burocracia. Sí pienso que nosotros no tenemos marcos de referencias ahora mismo de ningún político que esté actualmente. Podemos decir que ningún político es una inspiración para jóvenes, no tanto de niños, sino de nuestra edad. O sea, no hay ningún marco de referencia para nosotros los jóvenes de decir, nosotros queremos aspirar a ser ese político o queremos hacer ese prócer. O sea, mira, hablando de Trump, exacto, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos. ¿Tú lo dices siempre a fue un nivel modelo nacional o a nivel global? No, le está diciendo ahora mismo a nivel político. A nivel político. Como Total de mirar. No hay próceres que uno... ¿Pero dices aquí en Puerto Rico o...? No, global. Ok. Global. O sea, no hay nadie que... Bueno, hay mucha gente que idolatra a Putin, a Milei, a Bukele, o sea, que los miran A Trump también. a Trump, o sea, esos son los marcos de referencia ahora mismo en el mundo. pero no es un prócer, o sea, es alguien populista del momento que tú sabes que está ahí por... Sí, pero que los Pero idolatra. el tiempo lo convierte, el tiempo dirá. Yo digo que tú lo pienses real o no lo pienses real, hay varias cosas en la carrera de ese hombre que hoy estamos hablando que probablemente lo vayan a cementar en la historia como un tipo Pero no hay bien un memorable. Martin Luther King, Sí, no hay un John que F. Kennedy, recientemente teníamos a Pepe Mujica, que yo creo que pudiese ser tal vez un referente. a nivel así que se escriban los libros de la historia de Yo Puerto creo que Rico. Pepe, bueno, no de Puerto Rico, pero al nivel global, yo creo que Pepe Mujica de los últimos años ha sido Claro, la persona más... Pero por alguna razón estos más otros influyente. personajes se los comen. O sea, esa es la parte interesante. Yo no creo que los otros personajes... O sea, A nivel O popular. sea, a nivel popular sí, o ¿te sea. parece? Bueno, Yo creo que ahora a nivel mismo tú abres, Latinoamérica, ahora mismo, tú hablas ahora. de Pepe Mujica y eso Sí, es tú puedes hablar de él, pero tú abres un Instagram nuevo- y dime cuántos seguidores. Yo creo que en los pasados, tal vez, o sea, sí que tenga más popularidad, o que no quiero utilizar la palabra popular, pero que se hable más al nivel de Latinoamérica en los últimos 20 años, yo creo que Pepe Mujica, y tal vez, o sea, tal vez no de manera positiva, pero otro sería, se me escapa el nombre del presidente que fue presidente, Hugo Chávez, son las dos figuras más, y que inclusive fue muy, pero que muy querido cuando... Que quienes no conozcan, los compañeros que escuchen el podcast, busquen un poco de Pepe Mujica, Sí, no. uno de los pensadores modernos, Claro. filósofo y político latinoamericano,
que por lo menos a mí más me ha impactado. Y ahora en Chile está Boric, que yo creo que está haciendo buen trabajo allá en Chile, que yo creo que hay Tiene- una Pero son a pequeñas escalas, no hay un, Sí. no hay un Abraham Lincoln. Pero no hay eso un lo veremos en los George próximos... En los Washington. Es que el próximos tiempo, eso es que hay darle darle tiempo tiempo. también. Pero Tiene que madurar la cosa para que madurar. muchos de ellos puedan hacerlo. Pero yo honestamente, si mi hijo, uno de mis hijos me dijera que quisiera ser político, yo voy a cortar el clip donde tú dices ahora mismo en este podcast que puedes ayudar, que con el tiempo uno madura y te puedes dar cuenta que puedes ayudar desde otros sectores. Pero es que yo creo que, Play, que hace falta políticos buenos, políticos que estén comprometidos Yo creo con que, con yo la creo que causa. sí, pero el entorno, o sea, mira esto. Pero no tu hijo. No. O sea, Creo que sí, o sea, pero- sí, no. Yo creo que, y no me molestaría, fíjate. Pero nosotros necesitamos comenzar, y todo va a quizás ese primer podcast que nosotros hablamos de la educación, que lo hemos tocado en todos. Déjame tirarte un monkey wrench en el camino, está bien, no político. Yo creo que tú, como figura de los medios, has tenido tu fair share de escrutinio público. Si uno de tus hijos te dice que quiere hacer lo mismo que tú haces, ¿cuál sería tu respuesta? No, es que yo no, o sea, a mí, primero, o sea, no me gustaría. Yo creo que a lo que uno se somete es algo absurdo. Por eso es que digo que no tenemos que llegar hasta, lo tenemos que llegar hasta la política. Pero en el caso de la política, que hay una intención noble desde el querer servir. Que debería haber una intención, ¿no? No, yo creo que yo voy a partir de la premisa que hay Que una todo el mundo intención es así. noble, que hay La una intención mayoría, noble, ya- que la mayoría lo tiene. Yo porque- argumentaría que tus intenciones con el deporte han sido nobles. Sí, tienes toda la razón. Pero yo estoy bien lejos de ser un político por la manera en la que en muchas ocasiones pues me comporto o la manera en la que me expreso. Entiendo. Pero Hablo del Yo diría que eres escrutinio, como del Georgie nivel, del Navarro nivel de como escrutinio. político. no tanto. No llego a tanto, pero entiendo. El chiquistal del deporte. Ahí está. Voy con Chiquistal. Con Chiquistal puede estar. Y un Chiquistal moderno, porque el Chiquistal de los 90 estaba bien al garete. Saludos a Chiqui, que es tremendo tipo. Chiqui amigo, Chiqui sí, amigo. pero a lo que voy es bien difícil tú poder presentarle a ellos un plano justo cuando su intención es noble. Y una persona noble que vaya a entrar a la política, lo que va a recibir, el insumo, yo no creo que eso es justo hoy Es que la día. gente noble tiene que ser valiente también. Dame. Sí, pero a lo que se van a presentar, a lo que van a tener de frente, yo creo que el ambiente ahora mismo no está para eso. Yo no estoy diciendo que vamos a necesitar que llegue gente que pueda cambiarlo, pero hoy el terreno es minado, no está fértil. Oye, yo creo que Y eso es lo que me da miedo. más allá de verdad de esa preparación que hablaba muy bien David, tal vez preparación académica, preparación laboral, yo creo que mantener una fortaleza mental sólida durante todo ese proceso bajo un papel bien protagónico en verdad común el asumir ese reto de ser político, porque por el hecho de estar en el ojo público y por el hecho de ser político, pues las críticas van a estar, como tú bien dijiste, Play, y yo creo que David nos puede dar más. Yo creo que David es de los pocos políticos que nunca le han sacado nada negativo, porque ha mantenido una ética de trabajo. Pero es durante bravo, toda- dentro de su toda vida. romanticismo, cuando va a defenderse es preciso. Usa un tono agradable, pero claro. Y yo creo que eso, hasta cierto punto, cuando nosotros miramos la crianza de nuestros niños, y hoy día yo estoy seguro que hay muchas maestras hoy día que tienen ese nene en segundo, tercer, cuarto, quinto grado, que todo lo pregunta, que todo lo cuestiona, que no va con que, maestra, usted dijo esto ayer, pero es que yo llegué a mi casa y yo busqué y no es que te está faltando el respeto. Yo creo que el maestro hoy día le gusta eso, pero no tiene las herramientas muchas veces para coger ese niño y desarrollarlo y convertirlo en un líder. Y el sistema lo drena y el sistema lo señala. Y hay muchos maestros que lo quieren empujar, porque yo doy fe que hay muchos maestros que lo hacen, pero hay muchos otros que no tienen las herramientas, que hablan con papá y mamá y papá están sumergidos en su familia, en tratar de sacar la cabeza de fuera del agua, que no tienen el tiempo para ponerlo en programas donde podamos convertir futuros líderes, chamacos que sean nobles, pero que tengan la capacidad que ante el señalamiento, ante la demonización puedan decir, no, perdóname, ahora tú me vas a escuchar. O sea, necesitamos ese tipo de líderes. ¿Dónde los desarrollamos? ¿Dónde desarrollamos esos políticos que tú estabas mencionando, que eran capaces de pararse ante una oposición y llevar un mensaje y que la gente se callara y los escuchara? Pues no sé, pero tenemos que buscarlo, porque estamos faltos de ellos. Que los hay, Play, hay una... Mencióname una de Puerto Rico, Saba. ¿Cómo? Mencióname una aquí en Chicos, si Puerto tú me... Rico. ¿Un qué? ¿Un qué? No, ¿Un qué? Saba, yo político entiendo así. que, yo entiendo No, que pero sí yo, los yo- hay. no, o sea, Ah, que sí. yo creo que están, o sea, yo creo que hay una nueva generación
que tal vez pues no ha asumido esa oportunidad de, valga la redundancia, de ser Pues- esa oportunidad pues quiero verlos, política, pues quiero pero verlos. hemos visto en los últimos años cómo se ha levantado el pueblo, Sí, pero tiene que haber ha una- tomado acción en cuanto a las decisiones que han tomado los políticos, que han tenido repercusiones negativas en el quehacer de nosotros, que nos ha afectado, el pueblo se ha levantado y Sí, pero dentro ha de faltado pero tal fíjate, vez esa sí, te entiendo, Javier, pero esa dentro de figura todo que- eso- que asume el reto de representar a ese, Pero, a ese ¿quiénes han sido? colectivo Pero que se va esos levantando. líderes, los líderes de esos movimientos, en muchas ocasiones han sido artistas, han sido youtubers. Sí, pero o sea, ustedes están hablando de Ricky, pero Ricky no renunció porque Ricky Martin No, no, o Bad pero Bunny se paró ahí a decir renuncia a Ricky. Ricky renunció porque su mismo partido lo votó también. O sea, también tenemos que quitarnos esa Perdieron la fe. ideología de que nosotros sacamos a un gobernador solitos Pero con no- nuestra... pero no se jugó limita a algún- eso, pero jugó Yocho, algún no se limita papel. a eso. Tiene que Un haber rol jugado mínimo. algún papel. Sí, pero no sí, sé. sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Mínimo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero, o sea, dentro de el romanticismo que se vendió del 2019, pues en gran parte. Pero no es la realidad del progreso que hemos hecho. No hemos hecho un progreso tan drástico nosotros como electorado o país para desarrollar esos líderes que necesitamos. Yo pienso eso. Yo pienso eso. Yo difiero, Yocho, porque o sea, estamos hablando que la última vez que un partido que no haya sido entre el Popular y el PNP termina en segunda posición fue en los 56, me parece, las elecciones que el Partido Independentista desplaza al Partido Republicano. Yo creo que claramente hay un movimiento nuevo, o sea, los puertorriqueños Pero tenemos no se menos están, representación. quieren salir. Tenemos menos Hay una representación nueva generación de la minoría que lo que teníamos, o sea... Sí, pero eso es más Bueno, eso es pasa. por el modelo, por el modelo que tenemos de cómo se pueden, ¿verdad? Se adquieren esos puestos políticos, pero yo creo que hay una nueva generación que claramente no está de acuerdo con el status quo que tenemos Eso en, no el, significa que hay en el líderes, país. eso no significa que hay personas que tengan la capacidad Bueno, de yo creo que cautivar a un público con un mensaje. Eso lo Eso es vamos a ver distinto. en los próximos años. Hay algo positivo, es que sí hay una participación y pareciera haber un interés creciente de los sectores más jóvenes en participar activamente en la política, por lo menos dejar saber su opinión y activarse. Hay una tercera fuerza que no existía hace 20 años y más democracia debe ser positivo para el país. Pero eso tiene que venir acompañado porque ahora es que se complica, ¿verdad? Positivamente en términos de que una vez tú te acercas al poder, hay que participar, hay que tomar decisiones, hay que decidir. Y hay que traer Y ahí resultados. comienza un proceso, Y se va el populismo. ahí se va porque 2 más 2 es 4. Y, No se suma más, Y hay no que hay más. tomar decisiones. Y vamos a ver que ya se está acercando esa raya que toca a lo mejor. Que no es una- vender ideas, que una- es que ahora me tocó mi turno al bate y están las bases como llenas y yo tengo hablaba que... anteriormente, la mejor de las ideas es poesía. Si no tiene financiamiento, y decisiones concretas, y para buscar ese financiamiento hay que tomar decisiones. ¿Qué le está O pasando? se corta aquí o se aumenta allá. Claro, y también tiene que o le ser quitas acá. una poesía realista. No puede ser que también por muchas ocasiones se venden cuentos, pero Claro. no es una De posibilidad. acuerdo, por eso es que tiene que venir a... Pero ya, creo que y, coincido y en contigo. muchas ocasiones se hace a conciencia. O sea, se vende Por ganar unas elecciones. unas ideas y tal vez resultan que no son, ¿verdad? No terminan ganando, pero se venden unas ideas, tal vez por llamarlo Claro. ese populismo, pero reconociendo en su interior ese individuo que no es una posibilidad. Eso es así. Pero ahora tengo que subrayar lo que dice. Es cierto que hay un interés que ha crecido y que está ahí. Y lo que nos toca es que venga acompañado de la disponibilidad del capital humano para hacer posible el país al que todos aspiramos. Y por eso no podemos demonizar, que es el tema de Wilber, el servicio público, porque necesitamos Lo que sí sea yo creo que disponible. todos podemos estar de acuerdo antes de movernos al próximo tema. Y yo sé, te voy a dar esa oportunidad. No te preocupes, que la vas a tener. Es que necesitamos forjar nuevos líderes. Necesitamos darle la oportunidad a nuevos líderes. Y yo entiendo que pueden haber algunos hoy día, pero nosotros necesitamos muchos más. Y no podemos matarlos antes de que nazcan. Por eso aquí estamos hablando de los principios que hacen falta para que esos líderes Para que eso- para que tengan ellos un estén. terreno fértil para echar para Yo adelante. creo que la mayoría de esos líderes todavía no han asumido esa oportunidad no solo de tener puestos políticos, sino de darse la oportunidad de pasar por ¿verdad? escrutinio. Yo creo que es importante enseñar, David, que este nuevo surgimiento, este nuevo interés, no está
ligado a una ideología política, o sea, una ideología de estatus. Yo creo que es un nuevo movimiento, o sea, colectivo país. del Del país, mejora del país. Eso es que positivo. independientemente, hay dentro de estadistas, estadolibristas, de la libre asociación, independentistas, o sea, hay Yo un coincido, yo movimiento. creo que hoy más que nunca es que podemos tener la conversación de que tus ideales no tienen que ver con el estatus que tú pienses correcto para la isla. Hoy más que nunca se pueden tocar esos temas y que tú te sientes en una mesa con alguien que diga pues que yo no me identifico con el Partido Nuevo Progresista porque yo puedo ser conservador, pero mis ideales no están alineados con lo que ellos profesan, pero cuando nos vamos al papel y nos vamos al dato, lo que están legislando va en contra de las cosas que profesan. So, hoy yo creo que es más que nunca, yo lo veo hoy posible. Hace 10 años, Eso es así. si El terreno teníamos, no estaba. El si terreno no teníamos estaba esta para conversación, eso no era Y una eso es posibilidad. positivo. Y eso es positivo. Y yo creo que eso es uno de los avances más grandes que nosotros hemos tenido en cuestión de como país. Y eso es una luz. Pero necesitamos que la gente noble sea valiente y se hagan disponibles. Necesitamos que de igual forma se preparen. Para que la gente noble sea valiente, tiene que existir la educación, que lo que le va a dar la certeza de poder, o sea, y no es educación de libros, es la educación de cómo yo me expreso, cómo yo me comporto, cómo está mi autoestima. Un político tiene que tener la autoestima en el cielo, tiene que tener unas convicciones seguras. Tiene que tener una convicción profunda porque tú vas a encontrar en el cumplimiento de tu deber la Que te van a tratar de gratificación. y te van a No es tratar en el de romper. aplauso, es en el cumplimiento de tu deber, ahí está tu satisfacción. Definitivo. Y eso es un principio muy Sí, ahí te muy toca, íntimo y muy duro. Y si no estás Yo creo listo que- para eso, También es bien importante, Play, que ¿verdad? Ese nuevo, por llamarlo de alguna manera, ese nuevo esfuerzo, en muchas ocasiones también hay de cierta manera, los políticos no delegan ese poder, ese liderato. Y yo creo que hay una nueva generación que viene en avanzada, viene creciendo, que tal vez esos otros políticos que ya han estado presentes, que han tratado, pues deben de reconocer que, mira, yo creo que hasta aquí yo llegué, hay una nueva qué camada difícil que viene es para en esos ascenso. enfermos de poder renunciar a él. Eso para muchos es imposible. Es la pérdida de su esencia, porque yo creo que tú siempre lo has dicho, o creo que, ¿verdad?, alguien lo ha mencionado acá. Tú no necesariamente eres por lo que tú trabajas, a tu trabajo. O sea, ellos se volvieron políticos de carrera. Ellos no se ven en otra cosa que no sea siendo políticos tienen una identidad. irrelevantes. No tienen No una tienen identidad, identidad son fuera, políticos. claro. Y representan una insignia o un partido. No se representan ellos mismos, sucumben a sus principios por voto. O sea, es una cosa, por el partido, eso es una cosa bien complicada, pero Mira, tanto es así, y antes que nos movamos. ¿nos vamos a mover en algún momento? Sí, nos vamos Ok, a está mover, bien. nos vamos a mover. Yo he visto, y lo menciono por mencionar a una persona, yo creo que nunca mientras él ocupó un puesto político o se postuló hacia cualquier puesto político, vimos, por ejemplo, a Leo Díaz como lo vemos hoy, cuando prende un micrófono Y habla. a las cámaras. Yo creo que eso se debe a algo, hay algo en particular. Bueno, porque al principio tenía, o sea, pertenecía a una insignia, hay unos principios, hay unas cosas, y hoy él se siente en la libertad. Eso viene con la edad Pero- también. Pero, ¿oíste? Con la pero edad. mi punto Hay precisamente. muchas cosas que ya no le importan. Pero mi punto precisamente es que yo pienso que si el Leo Díaz de hoy, está güey, hablando no, o sea, hoy, 20 veces mejor que Leo Díaz en Ahí aquel es donde- momento. ahí es- Y yo creo que él lo sabe. Por eso está tomando mucha más acción hoy en el micrófono para tratar de ganar el tiempo que perdió, quizás, ¿verdad? Sucumbiendo ante la creencia que tenía del partido al que él siempre El representaba. poder es adictivo y las luces y las cámaras también generan adicción y se le hace muy difícil. Al político le pasa también al deportista. Claro. Por ponerle una fecha específica a su retiro o al comienzo de una nueva etapa en su vida. Por eso vemos a DeMarcus Cousins todavía que en el BCN. Que Es debería difícil. haberse retirado. Hace ¿no? tiempo y no hubiese caído en Y él. por eso es que a veces hay que establecer términos a los puestos, particularmente en la política, por la naturaleza adictiva Que eso es que otro tiene el consejo que poder. puedes dar, retírate temprano. Ponle fecha. Ponle fecha y cumple. Y cumple. Ah, sí. Mira, si hablamos de cumplir, y estábamos hablando de Donald Trump ahorita, pues el tema de los inmigrantes siempre ha sido un tema, ¿verdad?, fundamental de lo que él promueve dentro de los Estados Unidos.
pero hay un momento dado en que la ley y el corazón como que chocan. Porque nosotros sabemos, esa persona entró a los Estados Unidos de manera ilegal, o esa persona está en Puerto Rico de manera ilegal. Pero cuando vemos un padre o una madre que los remueven, pero tienen hijos legales, se nos rompe el corazón sabiendo que papá entró al país o mamá entró al país de manera ilegal y hay que cumplir la ley. Pero una de las cosas más importantes de este tema es esto. ¿Por qué no es bueno vivir en un mundo sin fronteras? ¿Por qué no es bueno? ¿Por qué son necesarias las fronteras? Yo no pienso que son necesarios. ¿Tú piensas que no son necesarias? Yo pienso que Yo discrepo total. en un mundo ideal, no el mundo que vivimos, debemos aspirar a eliminar las fronteras y yo creo en el globalismo. Yo creo en una institución, no me vi Estados Unidos, una institución que se encargue de proteger los bienestares comunes y que no hayan fronteras y que tú puedas decidir si me quiero ir para aquí, me quiero ir para allá. ¿Tú no crees en la soberanía? Ok, sé por dónde vienes. No, Creo para que empezar. todo, que globalmente se debe aspirar a eso, a una globalización. Ahora mismo sí creo en la soberanía, pero creo que se debe aspirar. ¿Pero tú no crees que estamos tarde para aspirar a eso ya? No, se está haciendo. La economía es global ahora mismo. Ahora mismo, por eso los tariffs. O sea, hay cosas que son, pero hay cosas que son negociables y cosas que no. Yo puedo entender lo de la economía. Yo no creo que la gente esté. Yo creo que nosotros somos demasiado territoriales. ¿Qué es territorial? O sea, que aquí yo piso una línea y yo. Bueno, esto es puedo sencillo. pararme Tú dos sabes lo que patas a mí y me estar en dieron. un Tú lugar sabes lo que a y mí me no. dieron una vez. ¿Tú sabes cómo nosotros sabemos en la Florida cuando llega un puertorriqueño? No, y yo, ¿cómo? Porque lo primero que hace es que pone una verja. Lo primero que hace es decir, este pedazo es mío. Hay gente que puede vivir sin verja. Ay, dale voy para abajo y tú construyes allí y somos vecinos. En una urbanización Muchos de nosotros nueva. llegan y dice, no hombre, vecinos, vamos a hablar. Cuando tú llegas a una urbanización nueva, lo primero que los vecinos Dos hacen es puntos, hablar y ¿dónde está decirle, mi punto? ¿dónde está mi punto? Vecinos, vamos a hablar sobre la verja. ¿Dónde están los puntos es lo míos? mismo. ¿Viste la Cruz de Mayo? Sí, la Cruz de Mayo. ¿Dónde están los puntos míos? No es Y si lo yo mismo, hago no la es lo verja, ¿con mismo. cuánto vas a tirar tú? Pero tú lo entiendes, o sea, lo vemos en menor escala, eso mismo tú lo puedes llevar en cuestión de países. No, porque ya hemos evolucionado nosotros los humanos lo suficiente para entender que la frontera, lo único que crea la frontera es guerra. Las fronteras Nada más, tienen un las propósito fronteras clave lo en una único que nación. crean es Tú no guerra. crees en fronteras, tú no crees en naciones divididas, no crees en soberanía. Creo en soberanía como estamos actualmente, pero creo que se debe aspirar a la globalización. Y tú, Sí, en un mundo ideal que no existe. participando del ejército, el ejército de Estados Unidos cree en la globalización o promueve la globalización porque Estados Unidos está en todas partes del mundo, tiene base en todas partes del mundo, ejerciendo su mollero para sus intereses. Y ellos son ahora mismo el país más global que existe de tener sus intereses metidos en cuanto meollo hay. El negro no tiene nada que ver con nacionalismo. ¿Quién y creó con el negro? globa- ¿Quién con- creó el con- negro? Con globalismo. ¿Quién creó el negro? Pero se Si puede tú- vivir en un si- mundo sin fronteras, es bueno. Vivir No. en un mundo sin fronteras. Para ¿Tú opinas mí, que no? Para mí no. Ok. Para mí no. Frontera. Pienso que es parte clave del funcionamiento de una nación. ¿Cuál? Dame, cuantifícalo. Claro. Es interesante porque, o sea, habría que definir un poquito lo que son los conceptos. Básicamente se puede tal vez argumentar que el hecho de, ¿verdad? de las fronteras para tal vez una nación poder marcar, ¿verdad? Lo que vendría su territorio, Su cómo territorio. los nacionales pueden estar en Esto es esa- mío y de este pero punto en también- adelante esto también es tuyo. Dentro, Pero yo como pero país de tiempo, Estados Unidos, yo me meto en tu territorio y puedo joder. Sí, pero, eso ya no existe, ok. ese concepto es básico que no existe ya. Pero también dentro de las fronteras pudiesen haber vamos a poner el caso de la Unión Europea. Yo recientemente estuve por Europa, yo de España viajé sin ningún tipo de problema a Grecia. Pues claro, la Unión Europea tiene unos acuerdos que todos los países de la Unión Europea, Pero, pues claro, pueden movilizarse hay un entre movimiento Flexible. bastante flexible. Claramente, yo creo que también el hecho de... Y son soberanos cada país. Sí, cada país sí, y toma su Y toma su propia Pero hay una política unión pública. entre ellos, chicos, pero hay unos En un mundo Pero- ideal, la realidad es que Pero en el caso existe es que- una unión es entre que ellos en y un- hay soberanía. Eso es lo que me Claro, pero refiero. hay un acuerdo entre ellos. Hay pensamientos que los une, Sí, pero que lo yo- entienden. yo no estoy necesariamente seguro- eso pasa Al yo igual que estoy hay muchos seguro. pensamientos que no lo Yo que no estoy lo unen. seguro que aún eso siendo cierto y habiendo esa posibilidad,
hay algunas normas que seguir, Claro, hay claro, algunos definitivo. pasos con los cuales tenemos que cumplir No, para que eso sea un hecho. Y es que cada nación es distinta, cada nación, pues, y la política pública que se hace en cada país, pues va a atender las necesidades de la nación y tal vez, pues, uno tener un país multinacional, sin frontera, pues, y este es el caso de que argumentan muchas personas en Puerto Rico, que si nosotros no accedemos a los Estados Unidos, como está constituido Estados Unidos, que es un país de una sola nación, no es un país multinacional, pues tal vez esa política pública no va a responder las necesidades y la idiosincrasia del puertorriqueño. Yo estoy totalmente de acuerdo con George en el planteamiento de que en un mundo ideal, un mundo utópico, pues mira, no debe de haber ningún tipo de frontera y que todo el mundo se mueva como, Bueno, yo entiendo como que igual en las pueda casas, moverse, manteniendo en las casas vamos a eliminar respeto. en las casas igual, vamos a eliminar las puertas. No, pero es que no. Y todo el mundo respeta los espacios. Rey, pero es que te está yendo- Pero es que es la verdad. Pero es que es la verdad. ¿Por qué tú pones puertas en tu casa? ¿Por qué hay puertas en tu casa? No tiene que ver cuando Yo te estamos estoy diciendo, hablando pero tú del puedes ser- país entero. Sí, estamos hablando Pero del país, podemos estamos llevarlo a lo hablando de- simple. No, pero ¿Por qué no, pones no. puertas en tu casa? ¿Por qué tú tienes puertas Oye, en tu casa? es que Porque yo llevarlo vivo a en los- una urbanización con No, no, control no, de no. acceso. Estoy Porque yo quiero hablando de tu compartir casa. mis recursos con esas personas que están ahí. Entre todos podemos vivir Pero te mejor. hablo de tu vamos, casa. vamos, Rey, vamos a hablar, ¿por qué vamos, las vamos. tienes? Pero vamos a porque ponerlo yo puedo más tener sencillo. soberanía en una urbanización, en mi casa, eso es mi territorio. Olvídate de la urbanización. Eso es otro. Rey, Está viendo dentro de tu casa. Bueno, yo vivo en una Ok, urbanización. Pero dentro de tu casa, ¿por qué hay puertas? Para que no entre otras personas, No, pero no, la no, urbanización. dentro, Una privacidad, porque olvídate de la- él quiere una privacidad. Es correcto. Pero y discúlpame. Y todo con el mundo- y todo el mundo tiene con una- todo el respeto, pero es que la analogía que está utilizando Pero en verdad escúchame. es una No, no, ridiculez. no es Qué una bueno, ridiculez. qué bueno, Y Javier, te- partimos, pero te voy a Javier. explicar por qué. Siempre va a ser ridículo y te voy a explicar por qué. Porque es demasiado simple y a ustedes les gustan las cosas complejas. Esto es simple. Es Tú lo simple. haces porque aunque todos en la casa tienen cosas en común, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Todos tienen que respetar sus espacios. Y tú lo dijiste, en Europa, la Unión Europea, cuando hay bienes en común, él te lo dijo, pero tienen que haber unas cosas que tú tienes que cumplir yo para voy a que se hacer- dé. yo voy a hacer una En el pregunta aquí resto del mismo. mundo, hay países que se puede lograr eso que se logró en la Unión Europea. Hay el espacio para que se pueda lograr. Por eso, a mí lo que me parece, espérate, dame un break. Porque si tú vas a decir, a mí lo que me parece es ridículo pensar que en un mundo utópico, cuando tú sabes que eso no es real. O sea, yo me puedo sentar aquí y yo te puedo decir cómo el mundo debería funcionar, pero tú sabes que no es así. O sea, tú quieres lucir. Bueno, pero para eso estamos haciendo esto. Para ver Está bien, cómo- pero vamos a plantear Espérate, cosas pero- reales. pero Yo vamos no a le puedo hablar- vender a la gente aquí en un Vamos a mundo hablar- pero utópico. espérate, Lo vamos a voy a hablar de hacer de aquí. esta manera. Vamos a hablar de aquí de Puerto Rico. Ok, esencia. ¿Va a ser en qué pueblo? ¿O se proyecta que va a ser en qué pueblo? Cabo Rojo, ¿cierto? Ok. ¿Cuál era la protesta número uno de que esencia se diera en Cabo Rojo, al menos de muchas de las personas que viven en el pueblo? Agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una problemática. Si todos los pueblos de Puerto Rico dicen, me encanta Cabo Rojo, vamos a mudarnos todos para Cabo Rojo, ¿eso causaría o no causaría un problema para las personas que viven en Cabo Rojo? Pero contesta, Sí, pero es- ¿causaría un problema? 100%. ¿Causaría un problema? Eso es utópico, porque ¿Causaría un todo el problema? país lo va a decir, Pero, vamos para No, Cabo no, Rojo. pero tú no piensas Pero que eso no si existe. las fronteras están abiertas por completo, más personas vendrían. Pues claro que Pues sí. claro. Espérate, una cosa es que hayan fronteras y otra cosa es que el ser humano vaya a establecerse en esa localidad. O sea, yo Y creo eso que no es tiene lo que que haber... Pero ¿cuál es el Eso no es problema lo que que hay ahora sucede. mismo con No- los no inmigrantes? se establece. Eso no es lo que está pasando con los inmigrantes. Sí, pero la situación es que, o sea, yo entiendo, tiene que haber una flexibilidad en cuanto al acceso del ciudadano, Para del esa flexibilidad ser tienes humano que cumplir a con esa... una ley. Existen Definitivo, leyes totalmente. migratorias. Pero nosotros estamos trayendo el tema porque la política pública que están tomando contra los inmigrantes en los Estados A Unidos ti no te es gusta. totalmente intolerable. O sea, el caso particular de la inmensa mayoría de los inmigrantes que están de forma ilegal en los Estados Unidos. ¿Por qué están allá de manera ilegal? Porque en el país donde están, pues las oportunidades que tienen son mínimas y han tenido que mirar a Estados Unidos. Nosotros, los puertorriqueños, O sea, pues nosotros, que nosotros espérate, que somos un mal- inmigrantes que un legales. mal- Otra o sea, obligación que un nuestra. mal justifica a otro. O sea, yo estoy mal en mi país. Ok. O sea, yo no estoy en contra de los inmigrantes. Déjame aclarar eso. Pero mira qué cosa tan... Que nosotros podemos justificar algo que es... Piensa que mañana tú estás en tu casa, ¿verdad? Porque a ustedes les gustan las analogías estúpidas. Yo le voy a dar analogía estúpida para que ahora sí que le voy a dar analogía estúpida. Piensa que mañana en tu casa, en tu patio, tú te levantas y hay alguien que te monta una casa de campaña en tu patio y tú abres la puerta de tu patio y tú dices, pero ¿y qué tú haces ahí? Mano,
es que donde yo vivo, ahora mismo la criminalidad está tan alta y como yo sé que en esta urbanización aquí no está pasando nada y hay oportunidades, pues yo me quise establecer aquí. ¿Qué tú haces? Mira, eso sí es tan re estúpido. Pero que- espérate, ¿qué tú haces? Ese ejemplo, Espérate. no te voy a responder Te lo voy a llevar Es que al es tan simple. básico, Pero mira lo que él me acaba de es tan decir. básico, Mira lo porque- que, pero ¿por qué escúchame, esas personas mira se lo que están él me acaba- moviendo? Pero mira lo que él me acaba de decir. Pero, Play. Un inmigrante le dice, David se está disfrutando esto. pero mira de una esto, manera- pero mira esto. Play, toma- Pero toma- mira, espérate, Play, dame un Play, break. toma- Mira, ajá. yo no sé qué es más estúpido. Pero tú El puedes comentario pensar, que dijiste espérate, ahora o el tú puedes, anterior. pero yo- dame un break, yo tú estoy puedes hablando, pensar. yo estoy Imaginario hablando, o sea, que quieren yo dije- ustedes dos, eso. yo dije- Espérate, Eso sí que mira lo que es él acaba de el decir. Él dijo, planteamiento- el inmigrante dice, como la situación de mi país está horrible. No, mira, Espérate. vale, otro que se haga espérate, cargo de mí, espérate, otro que se haga yo cargo voy a de coger- mí. yo voy a coger Espérate, ¿quién que- se va a hacer cargo de él? Es que nadie se hace cargo del inmigrante. El inmigrante va a trabajar. Escúchame, Es que escúchame. él no está Yo ya creo que ellos rascándose creen que los no van a- testículos mira, haciendo cosas Pero así. espérate, Ellos están atiéndeme, trabajando. espérate, atiéndeme. pues empieza Mira, que él la que vaya a la única- casa la de él la única y establece diferencia- la caseta de Mira, campaña en el la- patio. Le dice, la- te voy a cortar el patio, Play, te voy a echar agua a las matas, déjame vivir aquí. Chico, no sea... La o sea, única diferencia que hay entre un Ay, por inmigrante Dios. ilegal y un puertorriqueño que mira a Estados Unidos es que nosotros tenemos ciudadanía americana, pero son casos bien parecidos en el hecho de que han tenido, que tú le preguntas a un inmigrante y es muy probablemente que él te diga que él no está en los Estados Unidos por el deseo del querer estar en los Estados Unidos. Claramente él quisiera estar en su tierra. Sin embargo, las oportunidades que necesidad. tiene, por necesidades que se va, igual que los puertorriqueños que se han tenido que ir a Y los aunque Estados sean Unidos. muchos Ahora bien, Los hay inmigrantes se van ejemplos. por el mismo Estados Unidos que ha Claro. creado las pocas Claro. oportunidades en su país. Y eso es el mismo muy Estados Unidos es distinto, responsable y eso es muy de esas pocas distinto a oportunidades. la inmensa mayoría de los estadounidenses que están viniendo acá a Puerto yo no te estoy Rico, preguntando, yo que te hice una reciben pregunta unos muy- beneficios muy Yo te distintos. hice una pregunta muy simple. Porque no es simple. No es Cuando simple. tú dices que No, una que Play, persona, es que espérate, eso no tú me va- dices a mí, escúchame, tú me dices a mí, esta persona está mal en su país. Y yo voy a justificar la entrada ilegal a otro país por las necesidades que él tiene en su país. Bueno, en muchas ocasiones son hasta de vida o muerte. Ok, situaciones ok, de vida o escúchame, muerte, eso no es problema. Ok. Yo te estoy haciendo una pregunta. Esta persona está mal en su país y va a entrar de manera ilegal a este país. Y tu justificación es que humanamente la situación en su país es tan mala que nosotros deberíamos entender que esa persona se establece en este país, aunque sea de manera ilegal. ¿Cierto? Sí. Ok, ahora voy a mi ejemplo estúpido. Esa persona que se mudó al patio de tu casa, porque no es lo mismo, sí, es que se mudó a Estados Unidos. Vamos a tu casa, que te toque en tu casa. Tú abres la puerta del patio, el tipo está ahí y dice, ¿sabes por qué yo estoy aquí? Porque si yo me voy a mi casa, me matan. ¿Tú lo vas a tomar en consideración y lo vas a dejar en tu patio? No respondo Claro, porque a ti esas no te gusta. comparaciones Pero estúpidas, si me Fred, no pero puedo ¿qué más responderte? estúpido que pensar que estoy mal en mi país, voy a violar la ley y me voy a establecer en otro? Lo que pasa es que, ¿sabes por qué es estúpido? Ese es el Porque problema. eso que tú ves en Estados Unidos no te toca. Eso a ti no te toca. A ti no te toca y como no es tu Que no me toca realidad, aquí, que no me toca a lo aquí. que estoy diciendo es que no te toca porque tú lo ves como un problema en los pero Estados tú sientes- Unidos. entonces tú estás a favor del americano. ¿Tú sientes que un desplazamiento del estadounidense? No. Yo estoy a favor, yo creo que hay leyes que hay que seguir. Ok. Yo no voy a justificar Ahora, ¿tú un estás de mal. acuerdo con que saquen a los inmigrantes No, ilegales? no, Dominicanos, no. Bueno, pero No, eso es lo que está no. eso Sí, básicamente exacto. está yendo Dame por hombre, esa dame línea. hombre. La pregunta inicial era Porque eso no es la si ley. está bien, o sea, es correcto. Porque o somos un país de ley y orden o no lo somos. Ok, pues porque si cada Pero, cosa que yo voy a pero es justificar... Es que la ley no tiene que haber una correlación Dame- entre la ley y la Te ética. escucho. Déjame hacer, volviendo atrás. Yo quiero leer la ChatGPT después que termine David aquí, porque yo sabía que este tema iba a ser 30 pasiones, que yo hice un pequeño rebusqueo y lo puse En un mundo real, las fronteras son necesarias para establecer orden y responsabilidad sobre a quién le corresponde atender asuntos como la seguridad, la educación, la utilización de las contribuciones de un grupo. Pero esas fronteras no pueden desconocer la complejidad humana y la realidad de que el mundo y la humanidad se crea con el movimiento de seres humanos de un sitio a otro, buscando mejores condiciones, huyendo de problemáticas climáticas. Así que, dado el hecho de que la humanidad es solo una y es nuestra condición principal, las leyes y los procedimientos, los reglamentos que se utilicen dentro de esas fronteras tienen que incluir La como flexibilidad para como esos un casos. elemento importante el reconocer que va a haber un movimiento migratorio que es natural a la Claro, humanidad claro. y que se tiene que manejar con sensibilidad. Aquellos, nosotros,
y muchos otros que hemos tenido la bendición de nacer en un país de oportunidades, no podemos hacer menos que ser empáticos Claro. y tener empatía con aquellos que están lejos de su tierra buscando mejores oportunidades, porque pudimos haber sido nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para nacer en Puerto Rico? Nada. Nacer. Una bendición de Dios. Una bendición. Pues esa bendición tú la tienes que compensar como mínimo, siendo respetuoso y comprendiendo que a un ser humano en otro sitio No le va, no, El no, amor no a su tuvo, pa- no tuvo la dicha que que tú no tuviste. tiene la oportunidad de nosotros, lo vamos a ver, el amor hacia su familia, que lo importante es que ese que se mueve a ese país que tiene frontera y tiene reglamentos y tiene leyes, Tiene que cumplir con ello. tiene que venir a aportar, tiene que venir a trabajar, tiene que venir a luchar. Pero tiene que cumplir con las leyes migratorias de ese país o, Y, o y no. esas leyes migratorias tienen que tener la sensibilidad para Que no la tiene comprender ahora Ok, mismo. pero la pregunta que yo le hago. el discurso de los que gobiernan y ríen esas leyes tiene que tener el Y respeto yo creo que ahí está a el esa problema. naturaleza David, humana. ahí está el problema. Ahí es el punto, porque tú sabes qué. En los Estados Unidos hay un presidente que es muy reconocido y es el gran diplomático de los Estados Unidos, que es el Deporter in Chief, que es Barack Obama, que hasta el sol de hoy ha sido el presidente que más ha deportado personas. Pero no lo escuchamos en su término. Por su forma. Lo estamos escuchando en este término. En este término es muy marcado. Estamos hablando que a razón de 400,000 personas al año se estaban deportando. So, no escuchábamos la narrativa tan fuerte en aquel entonces como la escuchamos Y ahora. los procesos de naturalización existentes en aquel entonces eran más abiertos, daban más oportunidades, porque iba por un lado y por el otro. Y no quiero defender uno ni el otro, ¿verdad? No, yo lo que digo es que Porque yo estoy a favor. uno era un gran orador y el otro no es tan buen orador y cuando abre la boca tiene una combinación de boca y pata que es bien grande. Pero ese es mi problema. Que lo veamos como un caso único de esta administración, número uno, no es cierto y por mucho le lleva pela. Yo por lo menos no lo veo así. Barack Obama, número uno. Y número dos, que no es exclusivo a los Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo bien cercano. La República Dominicana, en lo que va de 2025, ha deportado cerca de 119,000 haitianos. Y eso, a la misma fecha, el año pasado, estamos hablando de un 71% más de lo que estaban deportando el año pasado. Estos son datos. Y en Europa igual. Estos son datos, En esto está España también. ocurriendo, Yo esto creo ocurre en todos los países. Y donde quiera que algún gobierno no esté incluyendo en su reglamento, procedimiento, la comprensión a la naturaleza humana y la comprensión a la migración como un elemento natural que siempre ha existido, va a existir y ha sido siempre necesario para la realidad humana, me parece que tiene que revisarse. Oye, y que y fue tiene que en tener ese muchas componente. Pero yo lo que Fue me el pregunto. génesis de esos países. ¿Sabes? que La decir- migración, es que precisamente. la humanidad. Eso. Es que a mí, a veces a mí, yo pienso que a nosotros se nos olvida las cosas que han sucedido aquí. Yo no veía estos movimientos que hoy tú ves en televisión, la gente hablando de esta indignación, cuando en Puerto Rico en las playas corrían a los dominicanos en los 90 y los deportaban. O sea, Pero eso es a lo que voy. eso es muy distinto a lo que están lo- haciendo ahora. lo que te están estoy yendo a los A las negocios. casas y tocando y sacando. tú Lo que te pareces estoy ser diciendo es inmigrante lo y que ellos te preguntan dónde están lo que tus te estoy papeles, diciendo es hay que hasta- lo que te hasta estoy diciendo es que si hasta humanamente discrimen lo que ahí te de ese puedo lado. entender todo eso, lo que estoy diciendo es que cuando miras la historia, a mí me hubiese gustado que esto hubiese existido en ese momento y nosotros dijéramos, porque según yo me dejo llevar por ustedes, hay que ser empáticos, que hay que serlo, eso hay que serlo. Pero hay unas leyes que hay que seguir, hay unos procesos migratorios que tú puedes hacer. si la- si Que la- esos procesos migratorios no necesariamente van a abarcar o van a cumplir con la necesidad de movimiento de todos esos países. Tienes toda la ¿Tú razón. crees que las leyes deben ser más rigurosas? ¿Tú crees que las leyes deben ser que el proceso de naturalización sea más flexible, más amplio, para que le facilite a aquella persona con necesidad que quiere venir a trabajar a un país, Yo creo- se le haga más fácil o más difícil? Yo creo que el que está en Estados Unidos, de manera ilegal, debe tener un proceso justo que sea más flexible para que se pueda quedar. El problema es que tú no puedes vender la idea de que ya el que está, yo voy a tener un proceso de que vas a entrar ilegal, cumples 5 años haciendo las cosas como tienes que hacer y yo te voy a dar la ciudadanía. O sea, Pero no es- solo Estados Unidos, yo creo que los procesos Sí, definitivo. Deben ser, o sea, yo creo o sea, tenemos que entender
de la manera en la que también se percibe en muchos de estos, ¿verdad? En muchos de estos estados a Latinoamérica. O sea, nosotros piensa que hay mucha gente que no estudia nada de historia y lo único que hace es ver Netflix. Y lo que hemos hecho es añadirle romance a lo que es los narcoestados, a estas figuras. Hay una imagen. Yo te voy a decir algo, yo no sé si ustedes juegan juegos de video o ustedes están metidos en las redes sociales. Yo quiero que ustedes vean de la manera en la que se habla del latino en los Estados Unidos. O sea, eso es una realidad. O sea, no el educado. Pero ¿qué es una, o sea, como se habla negativo? Como se habla negativo. Pues, no, pues hay con más razón. pero Exacto. pero lo que pasa es lo mismo que Dios mío, nosotros. a lo que estoy diciendo es que cuando estamos hablando de cómo flexibilizamos la entrada de estos países, ok, yo he tenido conversaciones de esto con personas mayores que yo, personas que han estado dentro del ejército, personas, y muchos de ellos lo que siempre puntualizan es, ok, mira Latinoamérica, mira lo que ha pasado ahí, mira cómo, de la manera en la que ellos lo ven, o sea, muchas de estas personas que están en estos países no los ven como oportunidades, ven la corrupción, ven el narcoestado, ven todo lo que ha sucedido ahí. Se mueven a los Estados Unidos. ¿Tú no crees que un país que no está educado de lo que realmente sucede allá o lo que ha sucedido dentro de esos países no va a tener una percepción errónea? ¿Quién se encarga de educarlos al respecto de lo que está pasando? ¿Quién lo hace? Lo que pasa es que la estrategia de subirle el volumen a lo malo que hacen 2 o 3 Claro. y de ponerle en vitrina La negatividad de lo que se ve allí se vive. es deplorable y se hace para estigmatizar, Claro. para se justificar ponen un detrás de prejuicio. la ley. Y en eso yo estoy en desacuerdo. Se ponen Definitivo, detrás de la yo ley con el también, racismo. pero una cosa es que yo esté en desacuerdo y otra cosa es que él sea la realidad. O sea, yo puedo estar en desacuerdo, pero si tú le preguntas a alguien que vive allí en Virginia o a alguien que vive en Wisconsin o a alguien que vive y tú le preguntas sobre cuál, primero, que nosotros los puertorriqueños no existimos, para que tú sepas, nosotros no existimos, aquí existen los mexicanos. Esa es la realidad. No importa si tú hablas español en los Estados Unidos, a la que tú hablas español, tú eres mexicano para ellos. La connotación o los estigmas que se han puesto sobre la cultura latina no son positivos. O sea, tú no le puedes decir a un americano que vea a un latino y dice, este tipo le va a añadir valor. Pues nosotros vamos a empezar aquí hablando con términos correctos. Estadounidense, porque América Sí, estadounidense, va desde Alaska definitivo, hasta estadounidense, Patagonia. estadounidense. No, no, Pero si tú le porque preguntas, eso es parte de sí, ese- pero de- si tú le preguntas de a los eso. estadounidenses que ellos piensan de Latinoamérica, ¿qué ustedes creen que ellos van a decir? ¿Cuál es la connotación que hay con Latinoamérica? Yo quiero leer En algo generales, aquí. Claro. Podría ser tal vez negativa. Habrá personas tal vez educadas que conocen Latinoamérica y conocen cosas muy positivas de Definitivo, pero Latinoamérica y pero tendrán tú otra- piensas que esa es la media, la inmensa No, mira, mayoría o la minoría. Yo lo que creo que la realidad del caso es que estas políticas que hemos visto en los últimos años, esa política pública más rigurosa contra los inmigrantes, se ve que tal vez, o sea, los latinos son personas muy capaces, personas que han asumido retos importantes que poco a poco se han ido adentrando en la política estadounidense, y hay un sector de los estadounidenses que se han sentido desplazados por esa comunidad latina, y no se limita a los latinos, porque o sea, Estados Unidos es el país donde mayor inmigrantes hay. Así es fundado por inmigrantes. Sí, pero más allá, o sea, inmigrantes que no, ¿verdad? No son ciudadanos, Correcto. estadounidenses, que tal vez el hecho de que se han sentido desplazados, teniendo un presidente que ha atendido ese discurso de hacer nuevamente grande a los Estados Unidos, pues yo creo que ha caído como anillo al dedo para Si tú atender tienes, si tú tienes un presidente, esa inquietud pero si que tú tienes tiene- un presidente que es Donald Trump, si tú tienes, ¿verdad? Que estábamos discutiendo ahorita fuera del aire de la manera en la que ganó estas elecciones, que eso fue una de sus promesas de campaña, ¿verdad? De cumplir con lo que él le dijo al pueblo que iba a hacer. Yo puedo entender la indignación de nosotros, y yo creo que a nivel de valores humanos y lo que tú quisieras que pasara con una madre o un padre que entró de manera ilegal y sus hijos están legales, o sea, el sentimiento humano, no lo vamos a negociar. O sea, yo entiendo lo que está pasando, que es inhumano, pero por eso una de las preguntas que nosotros tenemos aquí, tú vas a contratar, y esa es la pregunta que yo te quisiera hacer y a todos nosotros, tú tienes en tu casa una necesidad. Tú sabes que esta persona que tú vas a contratar es ilegal. ¿Por qué lo saben? Pues porque no tiene papeles. No tiene la compañía no está registrada, tú le pides los papeles, él te dio un precio, llegó allí y tú dices, ok, yo lo voy a contratar, el precio me gusta, no tiene papeles, no está certificado, no tiene permisos no te pide permisos de arma, no te pide nada. Sencillamente
De boca en boca te dijeron que este chamaco trabaja muy bien, ha hecho 4 o 5 terrazas en la urbanización y tú dices, me vas a hacer la mía. ¿Tú estarías dispuesto a violar la ley y contratarlo sabiendo que es ilegal? Pausa, porque llevo como 20 minutos aquí escuchando y quiero leer esto antes de que contestemos esa pregunta. Llevamos hace rato hablando de la ley y del orden y cuán importante es la ley y el orden. Para ti no es importante. Déjame terminar. Pero es importante. Quiero terminar esto antes de que me interrumpa. Pero es importante para ti la ley y el Escúchame, orden. todos aquí ustedes todos se consideran cristianos. ¿Te consideras cristiano? Cristiano. Creo en Dios. ¿Crees en Jesús? ¿Tú eres cristiano? ¿Crees en la Biblia? Creo en Jesús. ¿Crees en la Biblia? Tú también, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Yo escuché una pastora que también comentó sobre este tema diciendo que si en la misma iglesia de ella encontraba inmigrantes, un comentario como el tuyo, que eso es la ley y el orden, y que la ley y el orden va por encima de cualquier cosa. Con Jesús fue. Jesús comienza su ¿Qué vida. harías con Jesús? Jesús, pero déjame escucharte. Jesús, ¿cómo comienza su vida? Como un refugiado. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Capítulo 25, versículo 35. Porque fui forastero y me recibieron. Y si al rechazar al inmigrante, estoy rechazando al mismo Cristo. Éxodo 22, versículo 21. No oprimirás al extranjero. Eso es la ley de Moisés, la primera constitución hebrea que protegía a los de sin papeles. Romanos 13, del 1 al 7. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Vamos a establecer esto. Si ustedes todos se consideran cristianos y todas estas personas que hablan de los inmigrantes, que si no, que si es la ley que va por encima. Pero la ley no, la pero misma no es de Biblia ley y que orden. ustedes predican. Pero la pregunta que yo te hago es, tú eres un tipo... Toma en consideración que este es el mismo tipo que te dijo ridículo cuando tú dijiste Bueno, que para si mí la Biblia es ridícula, que si pero se como iba tú la alabas que y tú la predicas, que si pues se yo te la iba a pongo a ti en establecer tu un esquina, tipo porque para mí es ridícula. al jardín Para de mí él es que si él lo ridícula. empleaba y se fue para atrás para Jesucristo. Para mí es ridícula la Mira Biblia. para dónde se fue, mira O sea, qué ridículo. pero lo quiero jugar en su Sí, línea. él trae ese. Yo quiero jugar en su línea porque para mí la Biblia es ridícula. Habla de Pero como Barrabás ustedes creen en también, ella, pues yo se mientras- los traigo. La pregunta que yo tengo es, ¿tú eres un tipo de ley y orden? ¿Tú te consideras un hombre de ley y orden o no? De moralidad y de ética. No ley y orden. Porque la ley y el ¿Qué es la orden, moral? ¿Dónde nace? ¿Dónde surge? la moral es ¿Qué la individual. moral? Y vamos ¿De aquí con dónde? filosofía. ¿Dónde salió Eso? La sale? ley, la moral es So, tú individual. contratarías, comienza pues, la moral? tú violarías la ley, porque si la persona te la recomiendan, tú lo contratarías aunque sabes que estás violando la ley. Yo, definitivamente. Pero esa es una pregunta de sí o no. No, pero es que no. O sea, tú puedes explicar, pero tienes que contestar la pregunta. Si lo contrataría, no lo contrataría. ¿Alguna vez alguno de ustedes le ha preguntado el estatus migratorio? Nunca O se- lo han hecho. No, pero Depende de dónde vivas. No, pero se les ha ocurrido. El que recorta el patio. Mira, No, dime tu o sea, seguro sí, te social. voy a explicar por qué. Llegó la grúa. Te voy a explicar. Se te cayó el cajo, llegó el gruero. No, como Y único. tú le preguntas, ¿cuál es tu estatus? ¿Se te ha ocurrido? Es que a mí nunca se me ocurrió. Pero te voy a explicar. Es que ni me nace. Pero te voy a explicar por qué. Porque en ese sentido, en Puerto Rico, por ejemplo, para un servicio de grúa, tú no lo ves como eso. Pero si tú vives en una urbanización donde tú tienes que presentar unos planos y unos permisos y tú vas a contratar a Pides el alguien. permiso. Sí, pero pides el permiso. Acuérdate. Tú no hay- Sí, pero te ¿Está piden. legal? Sí, pero es que yo, sí. yo no creo que No sea le una vas a cosa preguntar para- desde legal, pero Eso es lo que está, ahí es donde Ajá. va David. Tú le pides a él, Permisos. dame tu permiso. Sus permisos. Dame tu licencia. O dame tu... Sí, Pero tú no le tu preguntas- estatus migratorio. Ahí No, te responde no. si los tiene o no los Pero tiene. cuando tú le Si no pides tiene- eso, pues tú sabes que no tú lo te vas tienes. a buscar a pero- otra persona. Mira, pero pero- no lo tiene porque no hizo la gestión. te voy a decir. Sí, a ti no te preocupa si está legal o no en Lo el que país. pasa es que cuando tienes prejuicio, cuando tú estigmatizas, cuando tú Te persigues, disfrazas detrás de la ley. cambia la cosa. Sí, cambia la retórica. Yo, mira, te voy Tú a no vas a dar un violar la ejemplo. ley y el orden. Nosotros acabamos de terminar la estética de mi esposa. Uno de los requisitos del edificio donde ella está era que teníamos que tener el seguro de responsabilidad pública, un montón de permisología pidieron. La primera persona que nos cotizó no los tenía todos, tenía algunos, no los tenía todos. ¿Qué tuve que hacer? Buscar otra persona que sí los tuviera. Pero Pero yo no no pensaste creo, en pero el estatus migratorio, no, ¿sabes? no lo piensas. Para ahí no se va mi mente. Exacto. Pero eso es una realidad. En este país nosotros no vivimos con eso. Si lo que O sea, te mueve es el prejuicio, si lo que te mueve es el estigma, estás haciéndolo mal. yo creo, ok, pero nosotros, Estás utilizando pero tú crees que la ley y el orden en los porque 90 y en los prejuicio. 80 en Puerto Rico no se vivió eso. Porque nosotros estamos viviendo una realidad hoy en el 2025 que no fue la de los 90. Yo te estoy hablando- Aquí en Puerto Rico se vivió el prejuicio. Yo les estoy preguntando- pasa desde Jesús, o esto es un problema que pasa desde hace años. Histórico, yo le estoy preguntando a ustedes porque
realidad. Yo no lo pido, yo no si le preguntaría. Si no tiene las cualificaciones, su licencia, los permisos, no lo contrato. Pero es por eso. Pero y si la persona te dice en ese proceso y te dice, mira, yo no tengo los papeles, yo tengo mi compañía, yo no soy legal en el país. Pero es que la pregunta es... Es que eso no es un tema de conversación. Pero si Porque la persona quiere el trabajo, pero si la persona quiere el trabajo, ok, hay un trabajo, se está buscando 50,000 pesos en la terraza y te dice, no tengo los permisos, no tengo los papeles. Bueno, pero no es un asunto de nacionalidad ni de naturalidad. Pero ni hablar, estatus migratorio. a lo que voy es, porque mira esto, aquí dice, y esto es importante. Pero eso es importante. Pero mira esto, ¿los queremos porque les pagamos menos o porque hacen el trabajo que otros no? Por eso es importante, cuando tú le vas a preguntar a la persona, ok, no tiene los papeles, pero tú quieres que esa sea la persona, que lo haga. Y la persona te dice, pues requiere esto. Y la persona te dijera, mira, yo no tengo los papeles, pues, no estoy de manera legal en el país, pero te prometo que no voy a cumplir, voy a hacer esto. ¿Lo emplearías como quiera? Esa es la pregunta, ¿lo emplearías sí o no? Yo te voy a dar una... Yo voy a tomar postura, tomo una respuesta. Pero Voy por esa línea. Ok. Te voy a poner un ejemplo. Yo en la escuela tenía una maestra que ella era cubana y ella se graduó de las universidades en Cuba y, ¿verdad? Bajo el gobierno de Puerto Rico, Estados Unidos, ese bachillerato que ella hizo allá en Cuba no se lo reconocen acá en Puerto Rico. ¿Ella debe tener trabajo acá en Puerto Rico como maestra o no debe tener trabajo en Puerto Rico como maestra? bueno, si cumple con los requisitos. Porque ella está preparada. El hecho de, Sí, pero ¿verdad? lo que Por pasa esta es- situación ok. particular. Si yo me gradué de yo medicina por lo en menos- República Dominicana y vengo a ejercer a Puerto Rico, no puedes ser dentista ni doctor en Puerto Rico. Tienes que cumplir con unos estatutos de lo que se hace en Puerto Rico. Ok, Te tienes que cumplir con unos requisitos. Tú no te atenderías. Por ahí te repito, hay gente que se graduó. Escúchame. Se graduó de la Escuela de Medicina de República Dominicana. Viene a Puerto Rico, monta una oficina y empieza a operar gente. Me encantaría que te encuentres un dominicano Lo que te y un estoy- puertiniquo y consiga una pierna para ver. Mira, No. ¿tú tienes los papeles? Lo que te estoy diciendo es, Ay, esa manera, yo te voy a decir algo. Pero Alguien que me dice a mí, escúchame, alguien que me dice a mí estúpido, por un ejemplo, no para hacer esa estupidez que tú acabas de hacer ahora. Bueno, pero es que eso es lo que tú estás No, diciendo. le estoy diciendo, hay unos procesos. Estudié medicina en República Dominicana. Vengo a Puerto Rico. ¿Qué tengo que hacer, David, para poder ejercer? David, Pues tiene, primero que hay un ente que regula la profesión. claro. Y te va a establecer unos requisitos con los que tienes que cumplir. ¿Le En darías términos de trabajo estudio, si no ha pasado eso? Es que si tiene que, le educaría, le diría, vamos a cumplir con los procesos, le ayuda a cumplir. Lo puedes ayudar, Pero pero, el no le proceso- vas a dar trabajo pero hasta que tiene no que cum- cumpla. tiene que cumplir Tiene con que eso. cumplir, ya está. Pero no por nacionalidad. No, definitivamente Puede no. ser un puertorriqueño también que no cumple, tiene que cumplir. Tiene que cumplir, pero es ¿Tú te para... atenderías? Eso es lo que quiero llegar. ¿Tú te atenderías? Honestamente, si tú me dices a mí, pues yo, o sea, primero que... primero, La realidad del caso es que tal vez no te Puede ser- atenderías por un tecnicismo acá en Puerto Rico, pero muy bien te podías a República Dominicana y te puedes atender por él. porque pasó... Porque allá en la cumple- República Dominicana cumple con unos Pero es que estándares. eso es... Cuando tu vida está en juego y tú lo vas a poner... Ajá. Espérate, hay gente que va y se hace cirugías estéticas Definitivamente. en otros países que no carnicero. cumplen carnicero. con los requisitos. Han pagado el precio. Hay otra gente que lo hacen aquí en Estados Unidos o en Puerto Rico. Estaba el Es pana. mucho más caro, pero lo hacen. El- Yo lo que yo no estoy... Y es bien importante establecer esto. Jamás en la vida, yo tengo, ¿verdad? El tiempo que yo estuve en la música, visité demasiados países de Latinoamérica. Y tengo amistades en México, tengo amistades en Colombia, hice amistades en Perú. O sea, yo entiendo el valor de lo que ellos aportan dentro de los Estados Unidos. Eso yo lo entiendo. Yo no estoy en contra de lo que ellos hacen en Estados Unidos. Yo no estoy en contra de lo que ellos aportan, porque eso está más que claro. Eso no hay que cuestionarlo. Eso está claro. Lo que yo no entiendo es cómo la gente comienza a generalizar y a decir, pero es que espérate, lo que pasa es que tú no sabes las necesidades que esa persona tenía en su país y está buscando mejores oportunidades. Claro, lo entiendo. La necesidad nos lleva a tomar medidas drásticas, dejar nuestras familias, ir a un país en el que tú no tienes nada para echar para adelante. Tienes toda la razón. Excusa, Y eso Pero también se da- vuelvo y te repito, que eso el también mismo se da tipo que el con los mismo puertorriqueños que vamos a los Estados Unidos. Ah. Con la única diferencia es que nosotros somos ciudadanos Pero el estadounidenses. pro- esa es la misma que usar que tira droga también. En el barrio mío yo no tengo oportunidades, yo no tengo esto, yo no tengo esto. Tú y tuve estás que diciendo recurrir que a Tú no los puedes inmigrantes, justificar. La mayoría de los inmigrantes que Yo van no a estoy Estados diciendo Unidos eso. La son lógica- Yo no estoy diciendo- drogadictos, no, son personas nadie- que nadie ha Entonces, dicho una eso. pregunta, Porque tú estás pero diciendo ¿qué que- idioma es una pregunta? No, pero es que- Hombre. es que no- yo Mandarín, estoy escuchando hace mandarín. rato. ¿Qué Tú
idioma yo hablo? ¿Qué idioma yo hablo? Yo no sé. Porque Bueno, yo hablo español, que tú no lo entiendas, pues quizás puedes traer a Joshua AI, que quizás me entienda mejor. No podemos generalizar que las Pero yo no personas estoy que vienen son generalizando. eso es lo que tú estás diciendo. Pero no podemos ¿tú me escuchaste generalizar? Tú estás Yo diciendo- generalicé. Yo dije, hay muchas personas... Estoy repitiendo lo que tú estás diciendo, pero es que tú no dejas hablar. Dale, te escucho. Tú estás diciendo, no podemos generalizar que las personas que van a Estados Unidos son personas que buscan solamente oportunidades. Pues entonces, ¿qué estamos hablando? De que la mayoría son personas que no lo son. No me dejaste ni siquiera terminar. Bueno, esto es lo que Ahora, iba si no terminaste tú. que me iba a terminar. Lo que te estoy diciendo es, entiendo que muchas personas, por eso te dije que entiendo la labor y lo que ellos hacen. Lo que no podemos generalizar, o sea, tú no puedes decir hoy, así mismo como yo no lo puedo hacer, tú tampoco lo puedes hacer. Tú puedes decir que todos son buenos. Yo no puedo decir que todos son malos. So, si tú no puedes generalizar para bien, yo no puedo generalizar. Yo nunca he generalizado, yo he dicho que... Claro, pero tú no has generalizado, pero tú dices, están personas que están buscando mejorar sus condiciones. Pero mira- Entonces, yo no puedo, yo luzco estúpido generalizando mal, según tú, que no lo hice. Pero tú luces igual, yo no he generalizando para generalizado en bien. ningún pero momento. So, ¿cómo paz y tú- amor, cómo paz y amor, tú- paz y no, amor. a lo que voy. ¿Cómo tú puedes trazar una línea Mira, y entender que no todo el mundo es bueno, que no todo el mundo es malo? Pues hay que poner una línea. Que esa línea a ti no te gusta, o que esa línea no nos complace a nivel Es que la sentimental. línea que hay ahora no es una línea, la línea que hay es una persecución, eso no es una línea. No es como que, esta línea pues no la están cumpliendo, es que están Y yendo el dato, a y el dato cualquier lugar y el dato que te habló él, que no necesariamente, yo creo que es más una percepción de la manera en la que el presidente de los Estados Unidos se comporta, de la manera en la que habla. Porque hay una versus- persecución. Entonces Obama no ellos lo creen en decía. los yo voy a datos. pedir un tiempo de 30. Que estamos hablando de un caso específico de que si le damos o no damos el trabajo. Mira, ¿Tú yo le creo, darías trabajo? Déjame terminar el planteamiento. O sea, yo creo que en muchas ocasiones son cuestión de tecnicismo, porque claramente si es un inmigrante, está de manera ilegal, pues no hay forma alguna de que él pueda tener, o sea, sacar esos permisos para poder ser, ¿verdad? Si está de manera ilegal, para poder hacerte ese trabajo. Sí, pero en el sobaco en Sidra no te van a pedir Ahora, esos no, permisos. pero ahora, ¿cómo? En el sobaco en Sidra no te van a pedir esos No, permisos. a lo que yo voy es que si, independientemente si yo estoy de acuerdo o no con emplear a un inmigrante que está de manera ilegal, si es un inmigrante con papeles, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema, yo creo que no puede Definitivo. haber ningún tipo de discrimen, se tienen que tratar a todo el mundo por igual. Lo que yo sí estoy en contra, y yo creo que por ahí debe de ir la línea de discusión, es que en muchas ocasiones a estos inmigrantes que se le da trabajo, no se le da con los mismos beneficios, con el mismo trato que se le da a cualquier persona que está de manera ilegal. Y ahí viene lo que es la trata humana. Y yo creo que eso es lo que sí se debe de erradicar. El hecho de que... Así si que tú no le los vas- contrates porque sabes que le vas a pagar menos o la trata que le vas a dar no es humana. Y eso es lo primero, que eso es lo, ¿verdad? Lo que pasa mayormente en los Estados Unidos. Sí, en esa la granja finca, allá. y- Bueno, no se les pide ID, no se les pide nada. O sea, ellos ponen Y todas las trabajan condiciones para que llegue el inmigrante. Esa trabajan es la realidad. 80 horas a la semana, trabajan, Sí. pues yo creo que eso es lo que se debe de erradicar. Yo creo que si es un trabajo que no requiere tal vez de pasar unos estándares, yo no tendría ningún tipo de problema de Mira, darle un yo te- trabajo, yo le- pero lo trataría de la misma manera que trato a cualquier otro empleado. Yo les voy a decir algo que pues no sé si sea otro ejemplo estúpido. Eso te dolió, tú estás ahí herido. No, lo que Tú pasa estás- es, lo que pasa es te que dolió. no me hubiese molestado si tus ejemplos hubiesen sido Bueno, increíbles. lo que pasa es Pero que pienso tú- que estábamos bailando en la misma sala. Porque estoy Lo que tratando pasa es que de tú bailar estabas en tu bailando terreno para merengue que y yo estaba entiendas- bailando salsa. Para que tú entiendas lo que tú tratando de hablar como tú hablas, para que No, tú no, te entiendas. Mira, puedas yo traté llegar de ahí explicarte, paso a paso, Joshua, algo bien poco a sencillo. poco. Chico, no te piques por eso, Play. No, no, no me- no. La mayoría de los principios que tienen que ver en alguna manera u otra con el conservadurismo son bien simples y no puedes convencer a la gente de que lo De algo simple, es real. Pero a lo que voy con esto, ¿Tú no le darías trabajo? mira esto. No me has contestado. Sí le daría trabajo. Ok, pues está bien. Sí, ¿Y yo no para, tengo- qué, y para qué estamos discutiendo? porque escucha esto, porque yo te voy a decir ahora, porque es Cuéntame, importante. cuéntame. Tú me vas a hacer una terraza, pues yo te trabajo, claro que estoy trabajo. Vas a trabajar bien, todo el mundo ha hablado bien, te voy a pagar lo que tú me vas a cobrar, no te voy a tratar de clavar porque yo voy a tomar ventaja de quien tú eres. Yo premio el sudor, yo no le pongo precio al trabajo de nadie. Pero Y se cae en la una mesa. misma situación tengo un centro de tutorías que le van a dar a mi hijo. Ahí no hay break. No hay break. No vas a.
La mejor maestra que yo tuve en mi escuela, Pues está bien, en mi escuela pero- superior fue esa cubana. Sí, pero tuviste suerte, tú lo dijiste. La Fue- mejor, la fue suerte. con mucha A tus hijos, tú no los vas a sentar con nadie Con mucha a jugarlo a la diferencia. suerte. Y el hecho de ella no poder estar sí, pero espérate, en el espérate. sistema Escúchame, yo te el garantizo a ti sistema que en la público vida tú- era tú por el viste- hecho de que no le Pero validaban pero los cursos que había pero tomado dijiste ahí en una Cuba. palabra increíble. Suerte. Esa se la jugaron contigo. Tú no la vas a jugar para adelante. Yo te lo garantizo. Cuando te toca a los tuyos, tú no vas a jugar a la suerte. Tú lo haces bien, aunque te salga mal. Tú no lo haces mal, rezando a que te salga bien. Un maestro, un profesor dominicano que no pueda, que tal vez no se le, o un cubano que no se le validen los cursos. Yo que lo no, siento ya, no, con en el alma. No le dan la oportunidad. Yo no voy a de ser sentar. maestro de tu hijo, Yo ¿no? considero que hay que cumplir, igual que no voy a atender con un dentista que no sea David Bernier. Pero sabes ¿Entiendes? que por eso, esto es por una situación meramente política, por un conflicto político No, que hay. porque No yo se lo daría. no, ya porque lo- nada me garantiza a mí que esa persona cumple ¿Con qué? con lo que se requiere Bueno, te en estoy este país. diciendo que en ese pero Play, o sea, es una cuestión totalmente Espérate, política. nada, vamos a Es generalizar, política, Play. porque ahora si el maestro es cubano, es que no falla una, No, ¿entiendes? Porque es que es no, cubano. Play, es que yo no he dicho eso. Yo Bueno, no he porque di- tú es que dijiste, lo que es una estoy cosa diciendo, política, no, es una cuestión de hechos. No, que él cogió, pues te estoy dando el hecho que él en Cuba se preparó y es maestro en Cuba, pero con nuestra relación con los Estados Unidos, Pero es que, la relación que ahorita tiene te con repito, Estados Unidos no le pero validan ¿qué los me- créditos pero que él ahorita te cogió repito, allá en Pero Cuba. ¿qué me importa a mí? Tú Ajá. estás basándote en la premisa que como se preparó en Cuba, cumple con lo que necesito aquí. Pues tú estás No, generando. no, tú pero es estás, que no lo cumple por el hecho de que no se le validan los créditos tienes que toda la tomó razón, allá. pero ahorita te repito, tú estás asumiendo que todo lo que se le enseñó en Cuba es el requerimiento de lo que hay aquí. No, yo te estoy diciendo que no es precisamente por eso es que no puede ejercer acá, porque no se lo validan. Sí, eso pero es lo que te estoy lo que está diciendo. diciendo Play que exactamente lo que, olvídate de los créditos, se está enseñando 2 más 2 4 aquí, allá se está diciendo 2 más 2 es 4 de la misma manera, independientemente de los Hay que yo creo que Totalmente. por eso es que yo creo, sí, pero eso es lo que uno asume. Hoy en día nosotros asumimos, pero es que si viene de esto, es que si viene de Pero lo tú dijiste otro. que tú entonces la ley la coges de acuerdo a cómo te guste. Si te hace la terraza, ok, No, pues no. me importa. Yo Pero lo si que te vas a estoy educar diciendo a es, mi hijo, yo lo que te estoy diciendo es afuera, que yo no cabrón. tengo nada contra los inmigrantes. Yo no tengo nada en que una persona me pueda dar un servicio, pero es un servicio en el que Pero eso es ilegal. Sí, tienes toda la razón. ¿Estás haciendo algo ilegal? Ajá, ¿y qué pasa? ¿Me va a arrestar? Bueno, No. te estoy diciendo porque de acuerdo Pero a yo, tu orden, la ley pero es al lo final más del día, como importante. tú dijiste que la moral era de cada cual, yo tengo la mía. Yo te Bueno, estoy diciendo a ti qué que yo bueno no que- voy a. que llegamos. Pero no, pero es que un riesgo de hacerme una terraza, de cumplir con ciertas cosas que le ha hecho 4 o 5 terrazas que yo he ido a examinar, esto está chévere, lo ha hecho bien, es un tipo que va a trabajar bien, está disponible, cuando hoy en día uno de los problemas más grandes para eso es disponibilidad. Yo lo puedo hacer, pero nosotros, sí, pero somos selectivos, todos lo somos. Pues, Todos somos qué bueno, selectivos, pues, está bien, pues llegamos. pero no somos selectivos, Yo tú lo estoy de eres. acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo bajo una película pirata, soy ilegal. Play, tú sabes que yo pensaría más el hecho de la terraza y, ¿verdad? Que la educación de tus hijos. Que la Sí, también. que el ejemplo que te puse. Yo no entiendo. En el ejemplo que te Estos puse. tipos de verdad. Cuando Regal, yo pienso, regal, cuando regal. yo pienso que abrimos un paracaídas, me doy cuenta que era una sábana, no era un paracaídas. De verdad que esto ustedes. Estamos hablando meramente de la educación. Lo que pasa es que todo va a depender qué tú vas a valorar más y los riesgos que tú quieres tomar. Yo creo que lo que se está haciendo en los Ay, Estados pero es que Unidos tú para sabes que eso- recapitular. Pero lo que te estoy diciendo es un tecnicismo. O sea, literalmente. Parece. No, es que necesariamente. lo es. No lo es. Ok, está bien. No lo es. Porque No lo es. acuérdate que Play fue para allá, para la escuela de No. Cuba y él vio No. el currículo y él sabe exactamente lo que es. Espérate. Tienes toda la razón. ¿Entiendes? Yo no fui. Pero tú tampoco, ni tú tampoco. Bueno, Play, yo te ya puedo- está. Bueno, pero él te está hablando por su experiencia. Te puedo yo dar no un sé. ejemplo. Te puedo dar un ejemplo que yo lo vivo. Mi esposa, Claro. el entrenador de él se llama Ubaldo Duani. Yo sé que David debe saber quién es Ubaldo Duani. El mejor entrenador de salto, no de Latinoamérica, no de América, del globo terráqueo. El único que ha hecho una campeona olímpica que se ha desarrollado aquí en Puerto Rico, la colombiana Caterina Ibargüen. Tiene su estudio en Cuba. Él no puede ejercer a nivel universitario aquí en Puerto Rico porque no le reconocen esos estudios en Cuba. Y ese tipo, o sea, no hay nadie, en Puerto Rico no hay nadie que esté cerca de él. Y tú fuiste no hay nadie. y tú fuiste selectivo y lo escogieron. Y funciona. Bueno, él es el entrenador de mi esposa. Pues ya que tiene está. los resultados Pero tú y fuiste, todo- pero todo- a todas lo que esas voy, atletas. a lo que voy, fuiste selectivo. Sin embargo, no lo dejaría que te hiciera la terraza. Por eso es Que distinto. no es no. perfecto. A lo que voy, eres selectivo. Porque Si te funciona para tu realidad, lo haces. Si no te funciona para tu realidad, lo desechas. Somos selectivos. Esto no va a llegar a ningún lado porque él está hablando de su criterio y tú estás hablando del tuyo. En educación tú piensas que A+ y los cogería, él dice que no. Es criterio. Claro, eso es cuestión. Llegamos Ahora, entonces que la ley del orden no es absoluta. No debe ser absoluta de que estos inmigrantes
en todos los casos se saquen. O sea, no, Yo creo que lo que aplica a un círculo tan pequeño como esto debería aplicar a uno más al macro. Cuando nos vamos al micro, en tus espacios, tú los vas a proteger. Y no importa de dónde la persona sea, si invade tu espacio y viola lo que tú entiendes que es tu espacio seguro, tú lo vas a desechar. Esa es la realidad de todo el mundo. El problema es que el espectro de lo que estamos viendo en los Estados Unidos se está haciendo de una manera inhumana, toca el corazón y la ley y nos molesta a todos. No es que me molesta a mí, nos molesta a todos. Pero por ahí te repito, no nos molesta en el micro, no nos molesta tanto en el macro. Cuando nos toca, nos incomoda. Pero en el macro, allá, no, papi, lo estás haciendo mal. Pero cuando lo tocas aquí, en un ejemplo simple, todos reaccionaríamos de la misma manera. Este es mi espacio. ¿Qué les dije cómo empezó el tema? Cuando llegamos a la Florida y tenemos una urbanización, yo me mudé a una urbanización que yo conocí a todos mis vecinos por un solo tema. La verja. ¿Cómo yo iba a dividir mi espacio? Porque esto es mío y nosotros vivimos así, nosotros somos así. ¿No tú crees que son de los puertorriqueños, allá los americanos? Yo te digo a ti que la razón por la cual muchos de ellos Naturalmente allá las casas son como que abiertas y by the way, y tú estás en las calles, en las carreteras. y tú entras y esta vive aquí. Ajá, y tú guías 2 o 3 callecitas más y hay otra casa ahí. Aquí nosotros nos gusta acercar, que no hay ningún problema, eso es parte de lo que nosotros Hasta en somos. los mismos barrios, Y no hay lo una vamos a callecita criticar. pequeñita. Pero a lo que voy es, en el micro, en el de nosotros, cuando nos toca a ti y a mí, ese patio que está ahí, esa cruceta que pusieron ahí que dice que ese cantito ahí es mío. El vecino de atrás, porque la mujer lo botó de la casa o la esposa botó al esposo o viceversa, se acostó en el patio, ¿tú lo vas a sacar de ahí? ¿O no lo vas a sacar? Anécdota bien, ¿Lo vas a sacar? bien cortita. Mi papá en su casa hizo una verja, pero después de muchos años, después de casi 15 años, los puntos todavía estaban. Y el vecino sembró y lastimosamente muchos de los palos cogieron para los puntos de mi papá. ¿De quiénes son esas frutas? Eso es mango, No. ¿Quién es el no, Ese tema, ese sí que es. No, lo peor no es eso. Lo peor es que papi le dio para adelante a hacer la verja y le tumbó los palos al pana. Entonces, él era una de estas personas que le oran a La Palma, probablemente se lleven con Joshua. Hablan con las matas y demás. Y Una persona inteligente, no creo que lo entienda. No creo. Pero lo que sí es cierto es que se formó el lío de la vaca, pero igual quedó en nada porque los palos estaban en los puntos del viejo mío. Se tumbaron los palos, se construyó la verja. Y logramos hacer el episodio 7. Te amo. Ay, chacho, por eso está ahí. Te amo. Este tipo me va a sacar a mis canas verdes aquí. Pero duro, lo logramos, gente. Lo más importante es que estos temas nosotros los hacemos para que ustedes allá en la caja de comentarios nos dejen saber su pensar. Cada cual va a plantear un punto de vista, pero como ustedes lo ven, esto es una conversación entre 5 personas que se respetan, a pesar de que ustedes nos vean acá de vez en cuando forcejar un poquito, pero de eso se trata. Ahora la conversación de nosotros pasa a ustedes. Exacto, en su espacio. La vida y 8 más fácil y comenta así de portarías a Jesucristo. Queremos leerte, queremos saber. Gente, muchísimas gracias. Episodio 7. Se acabó. Nos fuimos.